La historia de la guerra en Ucrania se ha contado principalmente como una historia sobre dos países, Ucrania y Rusia, pero también trata sobre Occidente. Ucrania ha logrado abrirse una posibilidad real de resistir principalmente gracias a una combinación de su propia creatividad e innovación. También depende de las sanciones y armas occidentales, así como de si Europa y Estados Unidos apoyan geopolíticamente a Ucrania para negociar desde una posición de fuerza. China, por su parte, ha esperado pacientemente tras bambalinas y obtenido beneficios. Han obtenido ganancias en silencio, comprando petróleo ruso barato, ayudando a Moscú a mantener las luces encendidas y posando sonrientes en cumbres. Incluso otros líderes mundiales han llamado a la relación entre Rusia y China una amistad sin límites. Sin embargo, esa amistad no es del todo ilimitada y parece estar basada en que China se aprovecha de los puntos débiles de Rusia. Tal vez ya oíste la versión de los titulares enfocado en Siberia. La idea es que China, en secreto, quiere recuperar sus antiguas tierras, los vastos territorios en la Manchuria exterior que el Imperio Qing perdió ante el Imperio Ruso en el siglo XIX, durante lo que Pekín todavía llama con amargura el siglo de la humillación. Y esa versión no es pura fantasía, hay algo de verdad detrás de ella. Es la parte de la historia que más atención recibe, pero menos explica lo que realmente sucede. Porque mientras todos han estado discutiendo sobre si algún día los tanques chinos cruzarán el río Amur, China ha estado buscando discretamente algo mucho más valioso y mucho más fácil de tomar: influencia. Ese es el punto débil que Rusia quizá no pueda defender. Empecemos con la parte que muchos ya conocen, pues eso prepara el escenario para lo demás. El agravio territorial en la Manchuria exterior es real, al menos en parte, y Pekín lo ha fomentado más allá de simples conversaciones en Internet. En febrero de 2023, el Ministerio de Recursos Naturales de China emitió un comunicado en el que sugería que usaría antiguos nombres chinos para 8 lugares a lo largo de la frontera con Rusia, junto con los nombres rusos. Vladivostok, la sede de la Flota del Pacífico de Rusia, iba a ser etiquetada como Haishenwei. La isla de Sajalín se convirtió en Kuye-Kuye-do. La cordillera Stanovoy se convirtió en la cordillera exterior de Shingan. Los cambios afectaron a las principales ciudades del lejano oriente ruso, y un gobierno extranjero instruyó a sus cartógrafos para marcarlas con nombres de un imperio desaparecido. Las tensiones continuaron. A inicios de ese año, China ya había emitido una directiva cambiando nombres de varios lugares en la región. Luego, en agosto de 2023, el nuevo mapa estándar del país incluyó la totalidad de la isla Bolshoi-Ussuriski dentro de las fronteras de China. Ahora, esto es importante porque en 2008 Rusia y China habían resuelto formalmente el estatus de esa isla, acordando dividirla aproximadamente por la mitad. Rusia entregó parte del territorio para sellar el acuerdo. Sin embargo, 15 años después, la cartografía oficial de Pekín borraba silenciosamente ese compromiso y coloreando todo de rojo chino. El mismo mapa también absorbió territorios en disputa reclamados por la India y casi todo el mar de China meridional. Así que Rusia no estaba sola en esa situación. Rusia desestimó públicamente el asunto alegando que la frontera ya estaba resuelta. Pero analistas cínicos creen que fue un mensaje para Rusia y sus vecinos de que China nunca olvida hasta dónde llegó su antiguo imperio. En mayo de 2024, durante la visita de Estado de Vladimir Putin a Pekín, ambas partes incluso firmaron una hoja de ruta para el desarrollo conjunto de esa misma isla. Esa declaración por sí sola parece más acorde con que Rusia está plantando cara para reiterar que posee la mitad de la isla y que aún mantiene su reclamo sobre ella. En este punto, la mayoría de las historias suelen desviarse, ya que es fácil ver cómo lo harían. Las regiones rusas fronterizas con China tienen solo 8 millones de habitantes y están alejadas de los centros de población y gobierno del país. En un mundo de fantasía, China podría tomar el territorio antes de que Rusia se entere. Y la mayoría de los informes que sugieren la invasión también señalan que esto estaría exactamente en línea con que China busque su gran rejuvenecimiento de la nación china al recuperar en secreto los territorios perdidos, que esas zonas del lejano oriente ruso son de China por derecho y que una Rusia débil y atrapada en Ucrania está lista para ser tomada. Sin embargo, una conquista militar de Siberia es de lo último que China intentaría hacer. Rusia tiene armas nucleares y la frontera está legalmente establecida. Lo más importante es que la Manchuria exterior, la zona del lejano oriente que China perdió, no tiene las grandes reservas de petróleo y gas que dice la versión fantasiosa. Estas están más al norte y al oeste. La verdadera historia es más silenciosa y, de hecho, perjudica más a Rusia porque ya sucede y Moscú puede hacer muy poco para evitarlo. China no necesita invadir el lejano oriente ruso,
ya que Rusia está cediendo lentamente el control de esa región. Para ello, debemos observar la parte superior del mapa, a lo largo de la costa norte de Rusia y la ruta marítima del norte. En Rusia, esta ruta marítima va del mar de Barents, cerca de Noruega, al estrecho de Bering. La mayor parte de su historia estuvo congelada y era inútil, un vacío blanco. Con el retroceso del hielo del Ártico, esa ruta se vuelve uno de los corredores más estratégicos del mundo. Un barco que viaja del norte de China al norte de Europa por la costa ártica rusa puede reducir su trayecto entre un 30 y un 40% comparado con el Canal de Suez. En octubre de 2025, un solo barco portacontenedores hizo el viaje desde un puerto en el este de China hasta el Reino Unido en 20 días. El viaje por el Canal de Suez tarda 40 días y por el Cabo de Buena Esperanza 50. Si reduces el tiempo a la mitad, también disminuyes combustible, costos y carbono. Para una economía exportadora como la de China, eso es mucho más beneficioso que un pedazo de territorio sin gente, recursos o interés geopolítico. La ruta del norte pasa casi completamente por aguas que Rusia considera suyas. En teoría, eso haría de Rusia quien controla el paso, cobrando peajes en la nueva ruta más importante del mundo. El problema es que Rusia no puede costear mantener ese control. Considera las cifras que Rusia planeó y lo que realmente logró. Putin firmó un decreto que exige transportar 80 millones de toneladas por la ruta marítima del norte en 2024. Documentos de planificación anteriores habían apuntado aún más alto, a 90 millones. Rosatom, la corporación estatal que gestiona la ruta, reportó en realidad poco menos de 38 millones de toneladas transportadas ese año. Ahora, para ser justos, eso fue un récord. Alrededor de 1.5 millones de toneladas más que el año anterior, pero fue menos de la mitad del objetivo oficial. Y esa diferencia por sí sola es todo lo que necesitas para analizar la posición de Rusia en su propio Ártico. Algunos expertos han empezado a describir la ruta como un agujero negro para el presupuesto nacional. Un proyecto que traga dinero y devuelve muy poco. Peor aún, Rusia tampoco cumplió sus metas para construir los rompehielos de los que depende la ruta. Ese es el gran problema de la vía marítima ártica. No funciona por sí sola, y no puedes simplemente enviar un barco en un viaje transoceánico y esperar que llegue al otro lado. Para mantener los barcos en movimiento a través del hielo, necesitas rompehielos, barcos que abren camino para todos los demás. Rusia aún posee la mayor flota de rompehielos del mundo, con unas 40 naves polares, incluidas 8 nucleares. Esa es una verdadera ventaja que el país ha construido durante décadas, remontándose a la era soviética. Las joyas de la corona son los nuevos buques del proyecto 22.220, el Ártico, el Sibir, el Ural y el Yakutia. Fueron los rompehielos más grandes del mundo al entrar en servicio, pero Rusia necesita más barcos para mantener esa ventaja. En un informe, se sugirió que Rusia quiere al menos 13 barcos nucleares y tener un total de 17 rompehielos disponibles en todo momento. Vemos al menos 5 barcos más que deben completarse para 2030. Los mismos mecanismos que retrasan a Rusia en la guerra empiezan a aparecer aquí, pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Publicamos videos diarios para que puedas seguir todos los momentos importantes en la geopolítica global. Ahora, volviendo a los rompehielos, es importante mencionar el buque insignia de las ambiciones rusas de la próxima generación de rompehielos, el Rossi de clase líder. Es una bestia diseñada para ser aproximadamente el doble de potente que los rompehielos del proyecto 22.220, supuestamente capaz de abrir un canal de 50 metros de ancho a través de hielo de más de 4 metros de grosor. La construcción comenzó en el astillero Zvezda en el lejano oriente en 2020, pero hasta principios de 2026, solo una fracción del barco se había completado, y su fecha de entrega ya se retrasó de 2027 a 2030. Las razones son casi cómicas. Los componentes clave del casco debían venir de una planta en Kramatorsk, Donetsk, que fue destruida en la guerra. Las cubiertas de escotilla de reemplazo para los reactores se perdieron cuando el buque ruso que las llevaba se hundió en el Mediterráneo. Además, Rusia no es el único obstáculo del proyecto. El Chukotka, otro rompehielos nuclear, fue botado con gran ceremonia a finales de 2024, pero quedó solo alrededor del 70% terminado, y la fecha de entrega inicial de 2026 se pospuso para 2027. Las embarcaciones más pequeñas repiten el mismo patrón. En agosto de 2025, el operador estatal de puertos ruso canceló un contrato de $200 millones para 2 nuevos rompehielos auxiliares, atribuyendo la decisión a retrasos en la construcción, falta de componentes extranjeros y sanciones. Iban a ser los primeros barcos rusos de su tipo capaces de romper 1,5 metros de hielo sólido. Y ahora Rusia tendría que usar su flota existente mucho más intensamente mientras intenta mantenerla. En medio de todo esto,
China ha decidido que ya no quiere depender de los rompehielos rusos para utilizar el Ártico ruso. A principios de 2026, China presentó el diseño de un rompehielos de próxima generación propulsado por energía nuclear, capaz de atravesar 2,5 metros de hielo. El astillero está supervisado por la Corporación Estatal de Construcción Naval de China, uno de los mayores constructores de barcos del mundo. China desarrolla su propia capacidad para operar en el Ártico. Esto solo fue el inicio del proyecto. A principios del verano de 2025, China desplegó 5 buques de investigación rompehielos cerca de Alaska, su mayor operación de este tipo en la región hasta la fecha. Liderando esa flotilla estaba el Kuelong 2, el rompehielos más potente construido en China. Había partido de Shanghái en julio, atravesado el estrecho de Bering y pasado la temporada operando en los mares de Chukotka y Beaufort, cerca tanto de Alaska como de la costa ártica de Rusia. La Guardia Costera de Estados Unidos lo siguió, Canadá también. El año anterior, ese mismo barco se convirtió en el primer rompehielos chino en visitar Murmansk, la principal ciudad ártica de Rusia. En septiembre de 2024, Rusia y China hicieron su primera patrulla conjunta en el Ártico, con 2 barcos de la Guardia Costera china y 2 patrulleras guardafronteras rusas navegando juntas por el estrecho de Bering. La flotilla pasó a la vista de Alaska en su camino de regreso al Pacífico. Ahora, en apariencia, esa patrulla conjunta parece una asociación. Rusia es la potencia establecida en el Ártico, la que tiene todo por proteger. China es la recién llegada, la que tiene todo por ganar, y está usando la cooperación con Rusia hoy para adquirir la experiencia y el equipo que necesitará para operar allá arriba, con o sin Rusia, mañana. La Fundación Jamestown lo expresó de manera sucinta. Rusia y China quieren cosas diferentes del Ártico. Rusia lo ve como una zona de seguridad, una cuestión de soberanía y defensa. China lo ve como una oportunidad económica, una ruta comercial, una base de recursos. Por ahora, esos intereses van de la mano, pero los analistas cada vez se preocupan más de que no siempre vayan de la mano y que cuando sus intereses diverjan, el socio más débil será el que pierda. Aquí el lenguaje cuidadosamente elegido por China vuelve a atormentar a Moscú. En 2018, China se declaró a sí misma como un estado cercano al Ártico y presentó su visión de una ruta de la seda polar. A Rusia no le gustó esa frase. En 2020, el propio enviado de Rusia al Consejo Ártico la rechazó públicamente, coincidiendo en cambio con la postura estadounidense de que China no es un país ártico. Pero esa era la postura rusa en 2020. En 2026, con las sanciones asfixiando la capacidad de Rusia para desarrollar la región por sí sola, Moscú tiene pocas opciones más que dar la bienvenida a la presencia china que antes intentó mantener a distancia. El estado cercano al Ártico que Rusia rechazó ahora es el socio del que Rusia no puede prescindir. Si el Ártico es el punto débil estratégico, la energía es el punto débil financiero, y aquí el desequilibrio es aún peor. Tras las sanciones europeas al gas ruso por la invasión, Rusia tuvo que encontrar rápido un nuevo comprador, y en realidad solo había uno lo bastante grande. Y China, como cualquiera que haya negociado con Pekín te dirá, es un negociador muy duro. El ejemplo más claro es el gasoducto conocido como Fuerza de Siberia 2, la gran esperanza de Rusia para reemplazar el mercado europeo de gas que perdió. Transportaría hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales desde Siberia Occidental, por Mongolia, hasta el norte de China. Para Rusia, es casi una necesidad estratégica, y precisamente porque Moscú lo necesita tanto, Pekín ha pasado años negándose a apresurarse. En verano de 2024 informes indican que China pidió pagar casi el precio doméstico subsidiado de Rusia por el gas, y solo se comprometió a comprar una pequeña parte de la capacidad del gasoducto. China exigía pagar casi al costo y comprometerse a comprar mucho menos, mientras Rusia estaba desesperada por el acuerdo. Al respecto, el portavoz del Kremlin dijo que era normal que cada país defendiera sus intereses y que los detalles comerciales serían privados. Ese es el lenguaje de un negociador que no está ganando. En 2026, después de años de negociaciones, los países llegaron a otro acuerdo sobre dónde y cómo se supone que debe ir el gasoducto. Pero ese informe también venía con la advertencia de que aún quedaban detalles por resolver. Aquí es donde empieza a surgir el núcleo del problema. China tiene opciones. Compra gas de Turkmenistán, de Myanmar, por gasoducto, y es el mayor importador individual de gas natural licuado en el mundo, con suministros desde Qatar hasta Australia y Estados Unidos. Si los precios son altos, puede apoyarse en su producción o en otros proveedores. Rusia solo tiene un cliente importante para este gas y no tiene dónde más enviarlo. China tiene ventaja en todas las negociaciones y todos lo saben. La tercera pieza del rompecabezas es el puerto implicado en esa disputa territorial mencionada antes. En mayo de 2023, la Administración de Aduanas de China anunció que el puerto ruso de Vladivostok sería aprobado como un centro de tránsito para el comercio interno chino.
Vladivostok todavía aparece oficialmente como Haishenwei en el mapa chino. Es la base de la flota del Pacífico rusa y ejemplifica lo que el Imperio ruso arrebató a los Qing durante el siglo de la humillación. Las mercancías de las provincias chinas podrían enviarse a través de Vladivostok y tratarse como carga nacional china, ahorrando el largo viaje hasta un puerto chino más al sur. En resumen, el territorio soberano ruso se está incorporando discretamente a la logística de la economía interna china. Incluso los medios estatales chinos lo celebraron como muestra de gran confianza estratégica mutua. Al unir estos elementos, se percibe la estrategia. China está llevando a cabo una absorción lenta, paciente y completamente pacífica del este ruso dentro de su órbita económica, ruta por ruta, ducto por ducto, puerto por puerto. Y el motor más profundo que impulsa todo esto es algo que Rusia no puede arreglar. Porque ha ido en esa dirección durante los últimos 30 años, el lejano oriente ruso se está vaciando. Desde 1990 investigaciones indican que el lejano oriente ha perdido cerca de una cuarta parte de su población, ya que muchos se mudan al oeste, a Moscú y la Rusia europea, buscando empleo y un clima más cálido. Ahora es uno de los lugares menos poblados de la Tierra, con apenas una persona por kilómetro cuadrado en enormes extensiones. Mientras tanto, justo al otro lado del río, las provincias chinas del noreste albergan a más de 100 millones de personas, y así, el dinero fluye para llenar el vacío. El cónsul general de China en Jabárovsk declaró en enero de 2025 que más del 90% de la inversión extranjera en el lejano oriente ruso ahora proviene de China. A ese nivel, el lejano oriente básicamente depende de China sin realmente ponerle esa etiqueta. Con 53 empresas chinas operando en la región, también tienen voz sobre lo que sucede con ese dinero y cómo se reparte. Aquí surgen las afirmaciones más dramáticas, que deben tratarse con cuidado porque provienen de una parte interesada. En 2025, una evaluación atribuida al Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania sostenía que Rusia, en efecto, está pagando a sus aliados de guerra con territorio. Ucrania afirma que la incapacidad de Moscú para desarrollar el lejano oriente deja la región expuesta al control externo. Con el tiempo, el Kremlin podría perder la autoridad efectiva sobre hasta el 40% del territorio nacional. Afirmó que hasta 2 millones de ciudadanos chinos ya viven entre Vladivostok y los Urales, formando enclaves donde los rusos rara vez trabajan, y describió una anexión demográfica y económica gradual facilitada por los viajes sin visa y las zonas económicas especiales. Agregó que la inversión china en el distrito del lejano oriente podría alcanzar $1 billón, aproximadamente $13.717 millones, $60.000 para 2026, y señaló una presencia paralela de mano de obra norcoreana, con miles de trabajadores llegando para ocupar empleos de bajos salarios. Esa cifra de 2 millones de colonos chinos tiene sustento limitado, aunque no carece de fundamento. El censo de Rusia de 2010 registró solo alrededor de 30.000 residentes chinos, y esa cifra bajó a menos de 20.000 en el censo de 2021. Sin embargo, la Comisión para Compatriotas de Taiwán sugirió una cifra sorprendente de casi 500.000 de personas. Una columna independiente rusa señaló que 2 millones de chinos viven en el lejano oriente ruso, y que esa cifra podría haber llegado a 3 millones, mientras el comercio entre Rusia y China sigue rompiendo récords. Ni siquiera necesitas la última parte para que toda la historia siga circulando. Si eliminas las cifras infladas y la narrativa de guerra, el núcleo verificable permanece y sigue siendo negativo para Rusia. Tiene una ruta ártica que no puede mantener, una falta de capacidades de construcción naval, mientras China unilateralmente se declara un estado ártico y empieza a enviar sus propios barcos, y una falta de opciones alternativas en la geopolítica global. Por eso, el enfoque inteligente no es si China va a invadir. Casi ningún analista serio espera tanques. Rusia se enfoca en el presente, ya que una guerra costosa solo permite pensar en el ahora. China, en cambio, piensa en las próximas décadas. Y en una competencia así, entre el socio que necesita el trato ahora y el socio que puede esperar, la paciencia es su propia forma de conquista. Mientras tanto, China puede hacer y declarar reclamaciones. Un centro de estudios italiano, SP, recordó que China puede eliminar reclamaciones extranjeras en territorios en disputa. Es lo que les pasó a todos en el mar de China Meridional, cuando China construyó 27 nuevas bases militares, con Vladivostok como parte de las rutas de envío nacionales de China y gran inversión extranjera. China puede dirigir esas rutas según sus necesidades, e incluso negar esa oportunidad a empresas rusas. Hay una crisis en Rusia en este momento. Y esto no es un problema menor. La crisis ha envuelto a todo el país, extendiéndose desde Moscú hasta Siberia, ya que la guerra de Putin no solo ha llegado a casa, sino que está empezando a afectar a las mismas personas que el supuesto hombre fuerte de Rusia afirma que puede proteger.
Ucrania hace que Putin pague por lo que hizo. ¿Cómo? Ucrania acaba de encontrar cómo apagar a Rusia y lo hizo. Mientras hablamos, Rusia enfrenta una de sus peores crisis de combustible desde que Putin tomó el control y se negó a soltarlo. Una campaña ucraniana contra el petróleo ruso está paralizando al país, pues la escasez afecta a regiones que Putin no esperaba fueran impactadas por Ucrania. Todo comenzó con Crimea. En mayo, Ucrania inició una campaña para eliminar la logística rusa que abastece Crimea. Apodada bloqueo logístico, esta campaña consiste en que Ucrania ataque camiones de suministro y combustible en las rutas que sostienen la ocupación rusa en Crimea. Y el impacto fue claro. El 4 de junio ya había reportes de escasez de combustible en Crimea, lo que llevó a que las gasolineras impusieran límites a los clientes. A la mayoría solo se les permitió comprar 20 litros de combustible por vehículo, lo que genera problemas para quienes dependen del auto para trabajar. Circularon imágenes de largas filas en gasolineras, mientras la gente en Crimea buscaba desesperadamente las últimas gotas de gasolina. Para el 21 de junio se suspendió totalmente la venta de combustible a todos excepto agencias gubernamentales, tras el aumento de bombardeos ucranianos a la logística de Crimea. Al inicio parecía que la crisis de combustible rusa solo impactaría una región, pero las cosas se han puesto mucho peor para Rusia. El principal problema de Putin es que la campaña para aislar Crimea coincidió con un mayor esfuerzo para paralizar refinerías y centros de transporte rusos. Esa campaña está causando grandes problemas en Rusia actualmente. El 22 de junio, United 24 Media informó que 6 regiones rusas tuvieron que aplicar el mismo racionamiento de combustible de emergencia que en Crimea a inicios de junio. Esas restricciones varían según la región, siendo las 6 Omsk, Saratov, Amur, Tambov, Irkutsk y Voronezh. Las restricciones aquí no son tan graves como en Crimea, al menos por ahora. Por ejemplo, las autoridades en Omsk han limitado la compra de gasolina a 40 litros por automóvil, con el diésel limitado a 80 litros en las ciudades y 200 litros en las carreteras. En Saratov, el límite de 30 litros de gasolina estará vigente hasta al menos el 30 de junio. En Voronezh, quienes compran en estaciones Lukoil solo pueden adquirir 30 litros de gasolina y 60 de diésel por auto. Irkutsk parece estar peor. Varias gasolineras suspendieron el servicio y solo dan combustible a servicios de emergencia y otros servicios públicos. Lo que vemos aquí es claramente una crisis de combustible en desarrollo. ¿Pero cuál es el gran problema?, podrías preguntar. 6 o 7 regiones rusas, incluida Crimea, limitan la venta de combustible. ¿Eso es una crisis? Son buenas preguntas y podemos responder si analizamos más la situación del combustible en Rusia. Mientras que estas 6 o 7 regiones están en los titulares por sus restricciones, la realidad que Rusia intenta ocultar es que hay docenas de regiones que también están lidiando con problemas similares relacionados con el combustible. Un artículo del 20 de junio del Wall Street Journal reveló que las restricciones para comprar combustible se han extendido a 53 regiones de Rusia y Ucrania ocupada, incluidas zonas remotas de Siberia y el Ártico ruso. Las que ya hemos mencionado son solo las regiones donde los gobernadores locales están haciendo pública la escasez lo suficiente como para que los medios de comunicación se den cuenta. Según el diario, el medio ruso The Bell identificó 53 regiones afectadas tras compilar anuncios públicos que no siempre ven los medios occidentales. Esto es enorme. Lo que al principio parecía un problema regional de combustible ya se ha convertido en una crisis que abarca casi toda Rusia. Por supuesto, Rusia está haciendo todo lo posible para evitar que se haga público todo esto. Fuera de los pocos anuncios que se han difundido lo suficiente como para que los escuchen fuera de Rusia, no sale mucha información de la Federación Rusa. Putin ciertamente no ha dicho nada sobre la crisis y eso no es sorprendente. Admitir que hay escasez de combustible en toda Rusia sería como si Putin admitiera que Ucrania está dañando seriamente a Rusia con sus ataques. El Wall Street Journal informa que el gabinete de Putin se reunirá el 26 de junio para tratar el problema, pero es difícil prever qué soluciones propondrán. No es como si el Kremlin pudiera hacer aparecer combustible de la nada, y es difícil pedir a las refinerías que produzcan más cuando están siendo atacadas repetidamente por drones ucranianos. Más sobre eso en un momento. Aunque el Kremlin puede estar guardando un silencio absoluto, el pueblo ruso está empezando a alzar la voz sobre los problemas que enfrenta.
El diario reporta que una mujer usó Telegram para quejarse de esperar más de 2 horas para cargar gasolina en su viaje entre Moscú y San Petersburgo. El hecho de que estemos mencionando esas regiones demuestra hasta dónde se ha extendido esta crisis. Estas son las dos joyas de la corona rusa para Putin. Si ellos sufren escasez de combustible, otras regiones menos importantes de Rusia tendrán problemas graves. Radio Europa Libre Radio Libertad ofrece más información. No podemos llenar el tanque, no hay gasolina en Krasnodar, según un conductor citado por un medio. A más de 1000 kilómetros en Tartaristán, otro comenta. Como siempre, la aguja marca vacío y entro en pánico. Ninguna de estas está entre las 7 regiones mencionadas, lo que prueba que la crisis de combustible se ha extendido por toda Rusia. Lo que Putin tiene ahora en sus manos, quiera admitirlo o no, es la peor crisis de combustible que Rusia se ha visto obligada a enfrentar desde que comenzó la guerra en Ucrania. Podría ser la peor crisis de este tipo en Rusia desde que Putin llegó al poder. Puede sonar extraño decirlo, pero justo por estas fechas de 2025 ya se escribían informes sobre una crisis similar en Rusia. Cuando Ucrania comenzó a atacar las refinerías de Rusia durante la segunda mitad de 2025, empezaron a formarse filas y se implementaron restricciones. Para agosto, Ucrania había dejado fuera de servicio al menos el 17% de la capacidad de refinación de Rusia, informó The Guardian. Y parecía que Rusia estaba en medio de una crisis de combustible tan grande como la que estamos viendo ahora, solo que eso ya no parece ser el caso. En un informe de diciembre de 2025, The Moscow Times informó sobre una encuesta a 1.600 personas, la cual reveló que poco menos de una cuarta parte había experimentado algún tipo de escasez, y solo el 6% dijo haber experimentado el problema más de 5 veces. De todos los que enfrentaron un problema relacionado con la escasez en 2025, solo el 10% dijo que no pudo encontrar una gasolinera alternativa. Así que hubo escasez en 2025, pero puede que no haya habido una crisis. El 2026 es muy diferente. Con más de 50 regiones rusas anunciando restricciones, está claro que lo que estamos viendo ahora es más grande que cualquier cosa que hayamos visto en Rusia desde que Putin lanzó su guerra. Pero si ese número por sí solo no es suficiente para convencerte, hay más. La desesperación comienza a apoderarse de Rusia ante los informes sobre los problemas causados por la escasez masiva de combustible. Esto demuestra que enfrentamos una verdadera crisis de combustible. Pero antes de profundizar, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Investigamos más allá de los titulares para descubrir la historia completa en todos nuestros videos, así que asegúrate de estar suscrito para seguir viendo videos de nuestro canal en tu feed. En este momento en Rusia estamos viendo la señal segura de que está comenzando a haber escasez, los revendedores. Personas que quieren aprovechar la economía básica de la oferta y la demanda están tratando de acaparar tanto combustible como sea posible en Rusia para luego venderlo y obtener una ganancia enorme. Si recuerdas los primeros días de la pandemia de COVID-19, seguro recuerdas cómo la gente acaparaba papel higiénico y desinfectante para lucrar. Esto ocurre ahora, pero con combustible. Rusia ya está intentando tomar medidas enérgicas contra este floreciente mercado de reventa, mientras trata de ocultar todas las señales de que su crisis de combustible es tan generalizada como realmente es. En un informe del 22 de junio, United 24 Media reveló que plataformas digitales en toda Rusia, incluyendo sitios como Wildberries y Avito, han comenzado a prohibir anuncios de revendedores que intentan ganar dinero rápido vendiendo gasolina a personas desesperadas. Estas plataformas no lo hacen por iniciativa propia. Colaboran con el Servicio Federal Antimonopolio de Rusia para evitar el alza en la reventa de gasolina y diésel desde que la crisis de combustible se expandió en el país. Muchos intentaban ganar dinero con este esquema. La semana anterior al informe, una búsqueda de gasolina en Avito arrojó 740 anuncios, de los cuales 340 fueron realizados por entidades corporativas. United 24 Media informa que 7.000 de las 29.000 estaciones de servicio en Rusia se están quedando sin combustible tras las restricciones de venta de las principales empresas del sector. Empresas dicen frenar compras de pánico, pero quizá venden menos porque tienen menos producto. La desesperación también afecta al sector de aviación en Rusia. El 13 de junio, RBC Ucrania informó que Rusia restringió el reabastecimiento de combustible en varios aeropuertos comerciales, incluyendo Krasnodar, Mayachkala y Nizhny Novgorod. Los precios mayoristas del combustible para aviones en Rusia son 52% más altos que a inicios de marzo, y las restricciones buscan asegurar esto. El suministro cada vez menor de combustible para aviación llega primero al ejército y luego a las aerolíneas comerciales, que quedan en un segundo plano cada vez más distante. Rusia prohibió exportar combustible para aviones hasta el 30 de noviembre para reforzar su suministro interno.
No solo la gasolina se está agotando, también el combustible para aviones está desapareciendo rápidamente en Rusia. El pequeño sector de la aviación en Rusia, en particular, está empezando a entrar en pánico. Según un informe del 22 de junio del Kyiv Post, ahora casi es imposible para los pilotos de aviones pequeños conseguir combustible de aviación. Otra vez, el suministro limitado y el alza de precios son los culpables, resultado de la campaña de Ucrania contra el sector petrolero ruso. El mismo medio agrega un dato extra sobre los problemas de combustible para aviones comerciales en Rusia, señalando que al menos 2 aerolíneas han dejado de proporcionar combustible de reserva a sus pilotos. Si hay mal clima o una desviación inesperada, esos pilotos tienen pocas opciones para mantener sus aviones en el aire. Sobre aviones pequeños, United 24 Media dice que algunos pilotos prueban gasolina de autos en sus aviones. Esa es una mala idea. Hay una razón por la que no ves ni siquiera aviones de hélice llegando a las gasolineras. La gasolina para autos es menos estable que la de aviación que deben usar estos aviones. Cuando un piloto despega con combustible no diseñado para su avión, asume un riesgo explosivo. Los motores pueden explotar porque Rusia se está quedando sin los tipos específicos de combustible que estos pilotos suelen usar. Seguimos viendo evidencia de la crisis de combustible en Rusia. Aunque el Moscow Times considera que esta crisis es manejable para el Kremlin por ahora, las opciones se agotan. Ucrania no va a detener su campaña, de hecho se va a intensificar. Subir los precios del combustible podría bajar la demanda, pero causará enojo y no soluciona que muchos rusos no puedan conducir. El medio indica que las escaseces podrían resolverse en otoño, aunque los periodos de escasez causados por Ucrania son cada vez más largos. Aún así, eso básicamente significa que Rusia no puede hacer mucho, excepto esperar que los ataques de Ucrania disminuyan. Y eso nos lleva directamente a lo que ha causado la crisis de combustible en Rusia en primer lugar. Al inicio del video dijimos que Ucrania halló y activó el interruptor de apagado de Rusia. Lo que eso significa en términos prácticos es que Ucrania ha estado atacando repetidamente las refinerías de petróleo rusas en una campaña que comenzó de lleno en 2025 y que solo se ha intensificado a medida que avanzamos más en 2026. El Wall Street Journal informa sobre un reciente ataque a la principal refinería de Moscú, que suministra más de un tercio del combustible de la capital y alrededores, como muestra de las acciones de Ucrania. Agrega que Ucrania ha realizado más de 24 de este tipo de ataques contra refinerías rusas desde marzo, lo que podría haber eliminado alrededor del 20% de la capacidad de refinación de Rusia. Eso ya sería grave, pero hay otros datos que muestran la verdadera magnitud de la campaña de Ucrania. Radio Free Europe Radio Liberty revela que Ucrania ha realizado al menos 40 ataques contra instalaciones petroleras rusas, incluyendo refinerías, terminales y depósitos de almacenamiento entre el 1 de mayo y mediados de junio. El ataque más impresionante fue cuando Ucrania alcanzó objetivos a más de 1.500 kilómetros enviando un mensaje claro a Putin de que los drones ucranianos pueden golpear casi cualquier punto clave en Rusia. Euromaidan Press ofrece una perspectiva más amplia, señalando que Ucrania ha atacado 24 de las 33 refinerías de petróleo más grandes de Rusia desde 2022 y la mayoría de esos ataques ocurrieron en los últimos 12 meses. No solo es la cantidad de refinerías atacadas, sino la repetición de los ataques. El 22 de mayo, el Kyiv Independent agregó que Ucrania ha atacado refinerías de petróleo rusas un total de 158 veces desde que Putin lanzó su invasión. Un promedio usando esta cifra y las 24 refinerías atacadas da casi 6.6 ataques por refinería, aunque los números varían según la importancia que Ucrania atribuya a cada refinería. Y para el 16 de junio, el Odessa Journal informaba que los ataques de Ucrania habían interrumpido más del 30% de la capacidad de refinación de Rusia, en lugar del 20% que afirma el Wall Street Journal. Estos números muestran que el problema de Rusia no es el petróleo, sino los drones ucranianos. Las sanciones cinéticas de Ucrania están detrás de la escasez de combustible que se ha extendido por toda Rusia. También son la razón por la que Rusia está teniendo dificultades para vender petróleo. Bloomberg Podcasts señala que un informe de la OPEP del 11 de junio revela que la producción de crudo ruso cayó 690.000 barriles por día por debajo del nivel requerido, según su acuerdo con la OPEP en mayo. Eso no es coincidencia. Ucrania provoca que ese petróleo se queme, impidiendo que Rusia lo venda. Lo que queda se destina al mercado interno. The Moscow Times agrega que la caída de Rusia en mayo representa el sexto mes consecutivo en que Rusia ha visto disminuir su producción de petróleo. De nuevo, culpa a Ucrania y sus sanciones aéreas.
están causando estragos en Rusia en este momento, no solo en términos de problemas internos de combustible, que ya son bastante graves, sino que cada vez que Ucrania destruye una instalación petrolera, ya sea una refinería, un depósito o una terminal, le duele al bolsillo ruso. Con la caída de ingresos petroleros y una recaudación de impuestos inferior a la prevista, el déficit presupuestario de Rusia aumenta. La nueva voz de Ucrania afirmó el 17 de junio que los ingresos rusos están 28.000 millones de dólares por debajo de lo proyectado, afectando la maquinaria de guerra de Putin. Rusia continuará gastando para mantener la guerra, pero ahora empieza a perder mucho dinero por Ucrania. Aquí es donde el problema empeora para Rusia, ya que no puede reparar rápido las refinerías que Ucrania ataca. Las sanciones occidentales dificultan que Rusia obtenga componentes para reparar maquinaria dañada por drones ucranianos. No es imposible, pero Rusia debe evadir sanciones comprando piezas a terceros países que también esperan la entrega y cobran sobreprecios altos por el riesgo de negociar con Rusia. Ahora, reparaciones que antes tardaban días ahora toman meses por el lento suministro de piezas. Si una refinería reanuda operaciones, Ucrania suele enviar drones para detenerla. Está empezando a sentirse como un ciclo interminable para Rusia, y eso va a poner inquieta a la población rusa. Más allá de las filas en las gasolineras y todas las limitaciones, hay pequeñas señales del impacto que la escasez de combustible en Rusia está teniendo en su gente. Reuters informa que en Crimea suspenden los campamentos de verano infantiles por falta de combustible. Un problema menor, pero muestra cómo la guerra que inició Putin perjudica a su gente. Lo más doloroso es que las tasas de interés en Rusia probablemente se mantendrán altas por los problemas económicos causados por la campaña de Ucrania. El Banco Central de Rusia redujo la tasa de interés base del 14.5% al 14.25% el 19 de junio, lo cual parece una buena noticia a primera vista. Pero Euronews señala que los analistas creían que se avecinaba un recorte más drástico, y el 14.25% sigue siendo ridículamente alto. La directora del Banco Central, Elvira Nabiullina, advirtió que los riesgos proinflacionarios y el gasto del Kremlin más alto de lo esperado implican que estos problemas no desaparecerán pronto. Incluso podrían empeorar si Ucrania amplía su campaña contra el petróleo ruso. De nuevo, la guerra de Putin afecta a su propio pueblo. Si crees que el Kremlin hará algo para calmar el descontento que surgirá de esto, piénsalo de nuevo. El mensaje de Rusia para su gente, transmitido por el presentador del programa de televisión progubernamental, Vladimir Solovyov, es que cualquier conversación sobre la escasez de combustible en las redes sociales es solo histeria. En el programa de Solovyov, un invitado intentó decir que todo estaba bien y que había gasolina en todos lados. Pero no es así. La escasez llegó de Siberia a Moscú y más allá. Mientras Putin minimiza la situación, Ucrania solo va a empeorarla más. El dinero se está acabando, el combustible está siguiendo el mismo camino, y tarde o temprano, las filas en las gasolineras se convertirán en disturbios sociales, que es lo último que Putin quiere ver. Crimea está sufriendo lo peor de todo esto. El mar Mediterráneo. Desde la antigüedad, ha sido uno de los cuerpos de agua más estratégicamente importantes del planeta, conectando directamente Asia, África y Europa. El nombre lo dice todo. Se traduce del latín como el mar en medio de la tierra. El control naval del Mediterráneo siempre ha sido esencial para garantizar la seguridad y proyectar poder en esta región crucial, especialmente en los tres principales puntos de estrangulamiento del mar: el estrecho de Gibraltar en su extremo occidental, el canal de Suez y los estrechos turcos en el este. El control sobre estos pasos estrechos permite a las naciones proyectar poder, asegurar su propio transporte marítimo y potencialmente interrumpir la logística de sus adversarios. Con el aumento de las tensiones a nivel mundial y la red interconectada del comercio global bajo una amenaza creciente, el control sobre el Mediterráneo nunca ha sido tan importante estratégicamente. Los submarinos ofrecen una ventaja única en este entorno, realizando vigilancia encubierta, monitoreando movimientos navales, recopilando inteligencia crítica en áreas disputadas y sirviendo como un poderoso elemento disuasorio. Como resultado, la batalla por la supremacía bajo las olas en el Mediterráneo se está intensificando. Así que echemos un vistazo más de cerca a las distintas fuerzas submarinas que operan en el mar. Cómo se comparan y cómo afectan el equilibrio de poder en la región, hoy y en el futuro. Hay 21 naciones soberanas con costas en el Mediterráneo, junto con un territorio británico de ultramar, Gibraltar, y el territorio costero palestino. También hay entre 2.000 y 2.200 islas en el mar bajo la jurisdicción de estas naciones. Si consideramos a Chipre como una nación europea, en lugar de una nación asiática,
12 de esas naciones son europeas. Francia, España, Italia, Grecia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Malta, Mónaco y Chipre. 5 naciones africanas comparten el mar con ellas, a saber, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Libia. El grupo de naciones mediterráneas se completa con 5 estados asiáticos: Turquía, Israel, Siria, Líbano y el estado parcialmente reconocido de Palestina. Es comprensible que todas estas naciones mantengan armadas navales activas, excepto Palestina y Bosnia y Herzegovina, cuyas fuerzas navales han quedado prácticamente inoperantes tras décadas de desgaste y bloqueo por parte de Israel. Esto incluye flotas importantes como las de Francia, Italia y Turquía, consideradas entre las más poderosas del mundo, junto con armadas más pequeñas pero capaces de naciones como Montenegro y Albania. Incluso el microestado de Mónaco opera una pequeña unidad naval para patrullaje costero y seguridad. En 2026, solo 8 de estas naciones operan submarinos dentro de sus flotas. Como veremos pronto, al menos 2 pares de estas naciones mantienen rivalidades de larga data. Si hubiera hostilidades cinéticas entre ellos, sus flotas de submarinos serían clave en el resultado. Francia tiene la fuerza de submarinos más poderosa entre estas naciones, siendo la única que opera submarinos de ataque nucleares. Todos los demás operan exclusivamente submarinos propulsados por diésel eléctrico o por propulsión independiente de aire, AIP, y solo uno, Turquía, incluso tiene planes de adquirir un submarino propulsado por energía nuclear en el futuro. Los 9 submarinos nucleares de Francia la sitúan entre las grandes potencias submarinas. Además de Francia, solo otras 5 naciones operan submarinos propulsados por energía nuclear: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China e India. Los submarinos nucleares tienen 4 ventajas claves sobre los diésel eléctricos y los de propulsión AIP. En primer lugar, ofrecen un alcance y autonomía ilimitados. A diferencia de los motores convencionales, los reactores nucleares no necesitan aire y pueden permanecer sumergidos durante meses y operar durante décadas sin recargar combustible. Esto da a los submarinos nucleares alcance casi ilimitado, limitado solo por la comida y suministros de la tripulación. En segundo lugar, la energía nuclear proporciona una inmensa cantidad de energía, lo que permite a estos submarinos mantener altas velocidades, a menudo superiores a 30 nudos durante largos periodos. Eso hace que los submarinos de propulsión nuclear sean capaces de desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo y reposicionarse estratégicamente, en una medida que simplemente no es posible con los barcos de propulsión convencional. A diferencia de los submarinos diésel eléctricos, que deben salir a la superficie para hacer funcionar sus motores y recargar baterías, los de propulsión nuclear no necesitan usar snorkel. Pueden permanecer completamente sumergidos durante toda su misión, lo que aumenta enormemente su sigilo y capacidad de supervivencia. En cuarto lugar, pueden portar armas nucleares. Cabe aclarar que no todos los submarinos nucleares pueden portar armas nucleares. Básicamente, existen 3 clases de submarinos de propulsión nuclear: SSBN, SSN y SSGN. Los SSBN, operados por las 6 naciones que tienen submarinos de propulsión nuclear, han sido diseñados específicamente para transportar y lanzar misiles balísticos lanzados desde submarinos, o SLBM, armados con ojivas nucleares. Estos forman la parte marítima de la tríada nuclear disuasoria de estas naciones, considerada también como la parte más difícil de destruir. Un SSBN puede ocultarse en el océano durante meses, por lo que rastrearlo es muy difícil incluso para las armadas más avanzadas. Eso proporciona una capacidad asegurada de segundo ataque que disuade a los adversarios de intentar un primer ataque nuclear, haciendo que los SSBN sean centrales en las doctrinas de seguridad nacional de esas naciones. En contraste, los SSN están diseñados principalmente para cazar otros barcos y submarinos con torpedos convencionales y misiles de crucero. Algunos SSN rusos pueden equiparse con misiles de crucero con ojivas nucleares, pero no están hechos para llevar misiles balísticos nucleares. Hay una posible excepción, como discutiremos un poco más adelante. Ahora, Francia tiene una fuerza total de 9 submarinos, todos de propulsión nuclear, incluyendo 4 SSBN armados con armas nucleares y 5 SSN armados convencionalmente. Sus SSBN clase, Le Triomphant, Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant y Le Terrible entraron todos en servicio entre 1997 y 2010 C-100. Están basados en Ilangüe, en la ciudad de Brest, en la Bretaña occidental. Estos grandes, modernos y extremadamente silenciosos buques tienen una longitud de poco menos de 450 pies
y desplazan 12.640 toneladas en superficie y 14.335 toneladas sumergidos. Están impulsados por un reactor nuclear de agua a presión K-15 de 150 megavatios y 200.000 caballos de fuerza que les permite alcanzar velocidades de más de 25 nudos, sumergidos y con alcance ilimitado. Están equipados con 4 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas que pueden disparar tanto torpedos F-17 Mod 2, torpedos pesados F-21 y misiles antibuque MBDA Exocet SM-39 o SSMs. Más importante aún, desde una perspectiva de disuasión nuclear, los 4 submarinos de la clase Le Triomphe llevan 16 misiles balísticos M51 lanzados verticalmente, cada uno armado con múltiples ojivas termonucleares, TN-75, que utilizan tecnología MIRV, es decir, vehículos de reentrada múltiple e independientemente dirigibles, así como una ojiva termonuclear TN-75 de 115 kilotones, con 6 vehículos de reentrada múltiple e independientemente dirigibles, o MIRV. 3 de los 4 submarinos nucleares lanzamisiles balísticos de Francia han sido modernizados con una versión más avanzada, el M51.2 que, según el Ministerio de Defensa francés, extiende significativamente el alcance del misil a aproximadamente 5.600 millas. El nuevo misil también está diseñado para aportar la nueva ojiva nuclear TNO, que es más avanzada y está diseñada para ser con mayor capacidad de supervivencia que la antigua TN-75. Además de sus submarinos nucleares lanzamisiles balísticos, Francia también cuenta actualmente con 5 submarinos nucleares de ataque. 3 son de la clase moderna Barracuda o Suffren. El Suffren, el Duguay-Trouin y el Tourville. Y el cuarto, el de Grasse, actualmente está en pruebas de mar. 2 más, el de Grasse y el Duc de Bouillon, están en pruebas o en construcción. Estos reemplazarán a los 2 submarinos nucleares de ataque activos de Francia, los antiguos de la clase Ruby, el Amethyst y el Pearl. De hecho, el Pearl está programado para ser retirado a mediados de 2028, después de sufrir graves daños por un incendio. En 2020, el barco fue reparado y volvió al servicio activo en julio de 2023. Sin embargo, pronto será retirado para dar paso a un nuevo barco clase Barracuda. Los barcos de la clase Ruby tienen una longitud de aproximadamente 241.5 pies y un desplazamiento de 2.600 toneladas sumergidos. Están equipados con 4 tubos lanzatorpedos para torpedos F-17 y misiles Exocet SM-39 SSM. En cambio, los nuevos barcos de la clase Barracuda ofrecen un rendimiento y poder de fuego significativamente mayores. Son más largos, con una longitud de casi 325 pies, y tienen más del doble de desplazamiento sumergido, con 5.300 toneladas. Pueden disparar 24 armas a través de 4 tubos lanzatorpedos, incluyendo misiles de crucero de ataque terrestre MDCN, torpedos F-21, misiles antibuque Exocet SM-39 y minas navales. Cuentan con sistema de despliegue de fuerzas especiales, lo que hace que estos submarinos sean versátiles para operaciones antisuperficie, antisubmarinas, ataques a tierra, inteligencia y fuerzas especiales. En teoría, que Francia sea la única potencia mediterránea con submarinos de propulsión nuclear y con armamento nuclear implica que debería dominar el teatro submarino regional sin competencia. Pero eso no necesariamente es así por 2 razones. En primer lugar, con una excepción notable, todas las demás naciones mediterráneas que operan submarinos tienen un enfoque predominantemente local y regional. Turquía tiene un alcance geopolítico más amplio, con bases en el norte de Chipre, Qatar y Somalia. También aseguró un arrendamiento por 99 años de la isla Suakin en Sudán en 2018, con la intención de establecer una base naval importante allí, aunque el desarrollo se ha visto obstaculizado por la guerra civil que lleva varios años en esa nación. También tiene pactos de cooperación militar con Albania y Azerbaiyán, así como bases operativas avanzadas en Irak, Siria y Libia. La estrategia militar de Turquía va mucho más allá de proteger sus fronteras. Gracias a su pasado como gran potencia colonial, Francia tiene intereses geopolíticos y económicos en todo el mundo. Eso significa que sus submarinos nucleares no pueden enfocarse solo en el Mediterráneo. Deben llevar a cabo operaciones en los océanos Atlántico, Índico e incluso Pacífico, además de salvaguardar los intereses globales de Francia. Por eso, solo algunos submarinos franceses están disponibles para operar en el Mediterráneo en cualquier momento. En segundo lugar, en algunas situaciones, los submarinos diésel eléctricos, y en especial los equipados con AIP, ofrecen ventajas significativas en comparación con sus contrapartes más grandes y poderosas, y el Mediterráneo
es un escenario lleno de esas situaciones. Para empezar, está el factor del costo. Los submarinos de propulsión nuclear tienen costos significativamente más altos que los submarinos de propulsión convencional, tanto en construcción como en operaciones. Un submarino de ataque nuclear clase Virginia, de Estados Unidos, por ejemplo, cuesta entre 1.8 mil millones y 3.6 mil millones de dólares. En contraste, un submarino moderno sueco, clase Gotland, de propulsión diésel eléctrica con AIP, cuesta alrededor de 200 millones de dólares e incluso el submarino alemán de alta gama, tipo 212, cuesta menos de la mitad de un clase Virginia, aproximadamente 1.300 millones de dólares. También es mucho más caro operar un submarino de propulsión nuclear. El costo operativo anual de un solo submarino clase Virginia se estima en 140 millones de dólares, incluyendo la tripulación, el mantenimiento y el apoyo. Los submarinos diésel eléctricos necesitan repostar más seguido. Sin embargo, se estima que sus costos totales de ciclo de vida son solo una fracción de los de sus contrapartes nucleares, ya que los costos a lo largo de la vida útil de una flota nuclear se estiman entre un 50 y un 70% más altos que los de una flota diésel. El costo extra de una flota de submarinos nucleares puede justificarse para Francia, ya que sus ventajas en mar abierto superan a las de submarinos diésel eléctricos o de propulsión independiente del aire más económicos. Pero para naciones como Italia, España, Argelia y Egipto, cuyo enfoque naval es principalmente la defensa regional y operaciones costeras, en lugar de la proyección de poder, las enormes sumas adicionales necesarias para optar por la energía nuclear realmente no pueden justificarse estratégicamente. El costo de construir y mantener submarinos nucleares supera los presupuestos de defensa de la mayoría de las naciones. La mayoría de los países tampoco tienen la base industrial avanzada, astilleros especializados ni personal capacitado en ingeniería y seguridad nuclear para desarrollar y mantener la propulsión nuclear. Los submarinos diésel eléctricos con propulsión independiente del aire, AIP, por otro lado, son significativamente más baratos, lo que permite que marinas más pequeñas adquieran y mantengan una flota. La marina y el presupuesto de defensa de Turquía no pueden considerarse pequeños a nivel global. En cuanto a números, Turquía ya tiene más submarinos que Francia, con 12 submarinos en comparación con 9. A partir de 2026, la Marina turca opera 12 submarinos de ataque diésel eléctricos, con planes de expandir la flota a 18. Todos son de propulsión convencional, con la nueva clase Reis equipada con propulsión AIP, y el resto impulsados por motores diésel eléctricos. Los más antiguos de estos son 3 submarinos de la clase Atalay, el TSG Yildirim, el TSG Doğanay y el TSG Dolunay. Un cuarto barco, el TSG Burdak, fue dado de baja recientemente en junio de 2025, y el Yildirim se utiliza actualmente para pruebas y entrenamiento, mientras que los otros 2 barcos permanecen en servicio activo. Con una longitud de 193.5 pies y un desplazamiento sumergido de 1.200 toneladas, cuentan con 8 tubos lanzatorpedos para 14 torpedos, incluyendo torpedos pesados, Akulu de fabricación nacional. Los 4 submarinos clase PreBese de Turquía son más recientes, puestos en servicio entre 1994 y 1999. El TSG PreBese, TSG Sakarya, TSG-18 Mart y TSG Anafatalar son un poco más largos que la clase Atalay, con 200.1 pies desplazan 1.586 toneladas sumergidos y también cuentan con 8 tubos lanzatorpedos para 14 torpedos. A diferencia de los barcos más antiguos de la clase Atalay tipo 209, modelo 1200, estos están basados en el diseño alemán más grande, tipo 209, modelo 1400 y fueron construidos en Turquía. Aún más recientes son los 4 barcos de la clase Gur, el TSG Gur, TSG Sanakal, TSG Burak Reis y TSG B. Inans. Puestos en servicio entre 2003 y 2007, son versiones mejoradas de los diseños alemanes tipo 209 T2, modelo 1400 construidos en Turquía. Comparten una longitud de 200.1 pies y los 8 tubos lanzatorpedos con la clase PreBese, pero tienen un desplazamiento ligeramente mayor de 1.586 toneladas sumergidas. El actual buque insignia de la flota de submarinos de Turquía es el primero de su nueva clase Reis, el TSG Piri Reis, puesto en servicio en 2024. 5 más de la clase Reis están actualmente en construcción o encargados, expandiendo significativamente el tamaño y la potencia de la flota. Estas modificaciones del modelo alemán tipo 214 TN coproducidas en Turquía miden 219.8 pies de largo, tienen un desplazamiento sumergido de 1.800 toneladas
y cuentan con propulsión AIP, lo que permite semanas de operación sumergida de manera sigilosa. Los 8 tubos lanzatorpedos del barco son capaces de lanzar torpedos Akul y misiles antiaéreos IDAS, dándoles un perfil operativo amplio. Como se mencionó anteriormente, Turquía ha anunciado su intención de desarrollar un submarino de propulsión nuclear a largo plazo, conocido como Nihukden. La intención es crear un submarino de propulsión nuclear, no un barco con armas nucleares. Turquía, oficialmente, no es potencia nuclear ni busca serlo. Las capacidades mejoradas para operar en alta mar que este barco proporcionaría reflejan las crecientes ambiciones geopolíticas de Turquía. Sin embargo, es poco probable que la intención principal de Turquía sea desplegar el Nihukden en el Mediterráneo. Ahora, si disfrutas de actualizaciones diarias sobre las historias militares más importantes del mundo y análisis detallados de los últimos desarrollos militares, asegúrate de suscribirte al canal. En el Show Militar, vamos más allá de los titulares para contarte la historia completa y su importancia. Ahora, como se mencionó antes, los submarinos de propulsión nuclear no siempre son la opción más efectiva en comparación con los submarinos de propulsión convencional, y el Mediterráneo es un ejemplo perfecto de ello. El mar se caracteriza por numerosas islas, costas litorales poco profundas, áreas costeras confinadas, archipiélagos y varios puntos de estrangulamiento estrechos. Los submarinos de propulsión convencional, por su menor tamaño y mayor maniobrabilidad, son más adecuados para estas situaciones, donde los nucleares, al ser más grandes y costosos, son menos efectivos y más vulnerables. Cuando operan con baterías o con propulsión AIP, son significativamente más silenciosos que los submarinos nucleares, cuyas bombas de refrigeración del reactor generan un ruido mecánico constante. Esto permite que los submarinos pequeños permanezcan al acecho en silencio en el lecho marino y puedan tender emboscadas con gran eficacia a buques de superficie y otros submarinos. Como los submarinos diésel, eléctricos y con propulsión AIP son más baratos de construir y operar, una marina puede desplegar más embarcaciones para defensa costera, vigilancia y negación del mar cerca de casa, logrando mayor eficiencia táctica en conflictos regionales. El tiempo de operación extendido y la capacidad de portar armas nucleares de los submarinos de propulsión nuclear ofrecen mucha menos ventaja en estas aguas en comparación con el mar abierto. En gran medida, la necesidad de submarinos de propulsión nuclear en el Mediterráneo también se ve reducida por el hecho de que muchas de las naciones europeas, junto con Turquía, son miembros de la OTAN. Si las tensiones en la región llegaran a escalar hasta el punto en que la potencia de fuego adicional y los perfiles de misión extendidos de los submarinos nucleares se volvieran críticos, los miembros mediterráneos de la OTAN esperarían el apoyo de submarinos nucleares de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos para cubrir esa necesidad. Dicho esto, el principal rival de Turquía en la región es otro miembro de la OTAN, Grecia. Las disputas históricas entre ambas naciones, sobre todo por Chipre, se han controlado gracias a su membresía en la OTAN. Pero eso no ha impedido que Grecia forme su formidable flota de submarinos. Es más pequeña que la de Turquía y más antigua, pero aún así proporciona una disuasión efectiva en las aguas poco profundas y llenas de islas del mar Egeo y el Mediterráneo Oriental. A partir de 2026, la Armada Helénica opera 5 submarinos de ataque diésel eléctricos, 4 modernos de la clase Papá-Nikolís y 5 barcos más antiguos, 1 de la clase Okeanos, 3 de la clase Poseidón y 1 de la clase Glafkos. Al igual que los submarinos turcos, los 4 submarinos modernos, el Papá-Nikolís, Pipinos, Matrosos y Katsonis S-123, fueron construidos en Grecia a partir de diseños alemanes, esta vez del tipo 214HN, son diésel eléctricos con AIP, lo que permite operaciones sumergidas prolongadas, con una longitud de 213.25 pies y un desplazamiento de 1.600 toneladas sumergidos. Además cuentan con 8 tubos lanzatorpedos para 14 torpedos pesados, Black Shark, y misiles antibuque Harpoon SSM. Son prácticamente equivalentes a lo mejor de la flota de Turquía. Aunque el único submarino de la clase Okeanos, llamado Okeanos, fue modernizado con un motor adaptado, tanto este como los otros submarinos griegos más antiguos ya están empezando a quedarse bastante obsoletos. Así que la Armada Helénica ya está avanzando con planes para reemplazarlos por submarinos modernos, considerando modelos franceses, alemanes y suecos. La historia es parecida con los submarinos de Italia, aunque al no tener un rival directo como Grecia, la modernización quizás sea menos urgente. La Marina italiana actualmente opera 8 submarinos de ataque diésel eléctricos, 4 de la moderna pero envejecida clase Sauro y 4 de la avanzada clase Todaro. Italia, como las otras naciones mencionadas, también tiene un importante programa de modernización de submarinos.
En particular, la ceremonia de colocación de la quilla del primero de 4 submarinos de próxima generación, U-212 NFS, se llevó a cabo en febrero de 2026. Están destinados a reemplazar a la envejecida clase Saro. No es que la clase Sauro sea ineficaz, simplemente están llegando al final de su vida útil. Los 4 barcos, el Salvatore Pelosi, Primo Longobardo, Gianfranco Gazzana Priaroggia, S-525 y Giuliano Prini, entraron en servicio entre 1988 y 1995. Estos submarinos propulsados por diésel eléctrico tienen una longitud de 218.8 pies, un desplazamiento de 1.450 toneladas sumergidos y cuentan con 6 tubos lanzatorpedos para torpedos pesados Black Shark y misiles antibuque Sub-Harpoon. Los actuales buques insignia de la flota de submarinos italiana, la clase Todaro, son mucho más modernos. Los 4 barcos, Salvatore Todaro Sire, clase Todaro, tipo 212A y Pietro Venuti, entraron en servicio entre 2006 y 2017. Impulsados por propulsión diésel eléctrica, AIP, estos tipo 212A italianos modificaciones del diseño alemán original tienen una longitud de 183.7 pies, un desplazamiento sumergido de 1.650 toneladas y la misma configuración de armamento que la clase Sauro. El nuevo submarino U-212 Near Future, o NFS, eleva significativamente la capacidad submarina de Italia. Según el fabricante, el gigante italiano de defensa Fincantieri, la clase de submarinos U-212 NFS, representa una evolución sustancial en comparación con sus predecesores U-212A, gracias a una mayor madurez en el diseño, un mayor nivel de contenido tecnológico nacional y una mejor integración de los sistemas a bordo. Las innovaciones de la industria italiana, como la batería de ion de litio y el nuevo sistema de combate, brindarán mayor sigilo, autonomía, eficiencia y resiliencia cibernética. El U-212 NFS estará equipado con misiles de crucero de ataque a tierra, torpedos y vehículos submarinos no tripulados. Además de esto, el buque recibirá múltiples sensores, un sistema de comunicaciones y guerra electrónica mejorado y una tecnología de piloto automático avanzada para mantener la conciencia situacional y la operatividad. El submarino tiene una longitud de 194 pies, una manga de 23 pies y una cubierta de 2 niveles para alojar a más de 30 tripulantes. Cuando sean entregados, lo cual está planeado entre 2029 y 2032, probablemente le darán a Italia los submarinos no nucleares más avanzados bajo las aguas del Mediterráneo. Al menos por ahora, el miembro de la OTAN que más probablemente solicitaría el apoyo de estos nuevos submarinos avanzados en una emergencia es España. Dado que España y los británicos en Gibraltar son responsables de la seguridad en el crítico punto de estrangulamiento del Estrecho de Gibraltar, cabría esperar que España tuviera una flota de submarinos importante. De hecho, actualmente solo tiene 3 submarinos en su flota y 2 de ellos son de la década de 1980. La clase Galerna de España, también conocida como la clase S-70 Agosta, ya está llegando al final de su vida útil, y el S-71 Galerna restante será reemplazado cuando entren en servicio los nuevos submarinos de la clase 80 Plus, o clase Isaac Peral. Ahora, al igual que las otras potencias submarinas europeas en el Mediterráneo, España también tiene en marcha un importante esfuerzo de modernización naval, encabezado por el desarrollo de 4 de los nuevos diseños S-80 Plus. Armados con torpedos pesados y, eventualmente, con propulsión AIP avanzada, estos nuevos submarinos de ataque diésel eléctricos representan un gran salto en las capacidades de combate submarino de Madrid. Errores de diseño y una crisis presupuestaria del gobierno mantuvieron el proyecto Peral sumergido por años. Pasaron 5.831 días desde la ceremonia de colocación de la quilla para que España lanzara el primero de la clase, el Isaac Peral, en mayo de 2021. El segundo de la clase, el S-82, Narciso Monturiol, comenzó las pruebas en el mar a finales de 2025, y los siguientes 2 barcos forman parte del pedido actual de 6. En total, el Cosme García y el Mateo García de los Reyes tuvieron sus quillas colocadas en 2010 y 2011, con fechas de puesta en servicio previstas para 2028 y 2029 respectivamente. Los barcos de la clase Isaac Peral son más largos que la mayoría de los submarinos actuales en el Mediterráneo, con 265.7 pies de longitud y más pesados, con un desplazamiento de 2.965 toneladas sumergidos, con un alcance de 5.000 millas náuticas, tienen una autonomía de hasta 50 días. Están armados con minas navales, además de tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para el torpedo pesado DM2A4,
Sea-Hawk el misil UGM-84, Harpoon y opcionalmente el torpedo Black Shark. Una vez que el complemento completo de la clase Isaac Peral esté operativo, España tendrá, en teoría, la flota de submarinos convencionales más poderosa del extremo occidental del Mediterráneo. Hasta entonces, Argelia, la otra potencia submarina del Mediterráneo occidental, mantiene una ventaja significativa sobre España. La Marina Nacional de Argelia actualmente opera una flota de 6 submarinos convencionales diésel eléctricos, todos variantes de la clase Kilo rusa, y se cree que hay otras 2 variantes modernizadas de la clase Kilo encargadas. Los primeros 4, O-21, Mesali, el Houch, O-22, Akram Pucha, O-31, el Warsenis y O-32, el Ogar, son de la clase Proyecto 636 Varsavyanka y están destinados principalmente a operaciones antisuperficie y antisubmarinas en aguas relativamente poco profundas. El submarino con casco en forma de torpedo mide 238.2 pies de largo, tiene un desplazamiento de 3.076 toneladas sumergido, y según se informa, puede alcanzar velocidades de hasta 25 nudos. Están armados con 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, pueden llevar hasta 18 torpedos autodirigidos o guiados por cable, o 24 minas AM-AM1, y también pueden equiparse con 4 misiles de crucero calibre. Argelia también tiene 2 submarinos más antiguos del proyecto 877 EKM, la versión original de la clase Kilo. Sin embargo, el Ruiz Hajj Mubarak y el El Hajj Slimane fueron modernizados en la década de 2010 para extender su vida útil e integrar armas modernas. Afortunadamente, a pesar de sus lazos estratégicos antiguos y profundos, tanto con Rusia como con China, Argelia mantiene relaciones amistosas y cada vez mejores, tanto con la Unión Europea como con la OTAN, así que la probabilidad de un conflicto submarino entre las potencias submarinas en el extremo occidental del Mediterráneo es baja. No se puede decir lo mismo en el otro extremo del mar. Egipto e Israel tienen un acuerdo de paz que se ha mantenido desde su firma en 1979, pero las dos naciones habían estado en guerra 4 veces desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la Guerra Árabe-Israelí de ese año, la Crisis de Suez de 1956, la Guerra de los 6 Días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur de 1973. Aunque el comercio y cooperación militar entre ambas naciones siguen estables, las tensiones han aumentado en los últimos años. Egipto ha criticado las acciones de Israel en Gaza, especialmente su presencia militar en el corredor Filadelfia, que el Cairo considera una violación del Tratado de Paz. Israel, por su parte, siente que Egipto ha intentado intervenir en las negociaciones entre Israel y Líbano, y no está conforme con lo que considera ejercicios militares provocativos cerca de su frontera. Por la importancia estratégica del Canal de Suez, si las tensiones escalan a conflicto armado, las flotas de submarinos de ambos países tendrían un papel clave en el resultado. La Marina egipcia actualmente opera 8 submarinos, divididos en 2 clases, 4 modernos de la clase S-41, tipo 200-9400 MOD, submarinos de ataque diésel eléctricos de fabricación alemana, y 4 submarinos más antiguos de la clase Romeo o tipo 033 de fabricación china, basados en un diseño soviético. Los cascos de la clase S-41 son naves de alta gama, construidas con la típica calidad alemana y votadas entre 2015 y 2020. Tienen 204 pies de largo, un desplazamiento de 1.600 toneladas sumergidos, y están equipados con 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para hasta 14 torpedos, DM-2A-4, Sea-Hawk Mod 4 o misiles antibuque UGM-84, L Harpoon Block 2. También pueden colocar minas navales. Los 4 submarinos más antiguos figuran como activos, pero probablemente solo se usan para entrenamiento o tareas en puerto por su obsolescencia. Sin embargo, como otras naciones mencionadas, Egipto evalúa submarinos de nueva generación para reemplazarlos, interesándose especialmente en la clase Barracuda francesa y la S-80 Plus española. Por su parte, la Marina israelí opera 6 submarinos clase Delfín, construidos por HDW en Alemania. Estos submarinos diésel eléctricos son de los más avanzados del mundo y constituyen el núcleo de la disuasión marítima de Israel. Los primeros 3, INS Dolphin, INS Leviatán e INS Tecuma, son de la clase Delfín 1 o S-77 y fueron incorporados entre 1999 y 2000. Tienen 188 pies de largo, un desplazamiento sumergido de 1.900 toneladas
y están equipados con 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, así como 4 tubos de 650 milímetros para misiles de crucero, minas o vehículos de fuerzas especiales. La nueva clase Delfín, 2 o S-78, tiene propulsión AIP para mayor autonomía, mide 225 pies de largo y tiene un desplazamiento de 2.400 toneladas sumergidas. Tienen el mismo armamento que la clase S-77, pero cuentan con sistemas mejorados, un casco no magnético, tecnología avanzada de sigilo y capacidad para desplegar fuerzas especiales. Los 2 primeros de la clase, el INS Tanin y el INS Rahav, fueron incorporados en 2014 y 2016 respectivamente, mientras que el tercero, el INS Dracon, fue entregado en 2024 y actualmente está realizando pruebas en el mar. No hace falta decir que, mientras otros en la región modernizan, Israel también lo hace. En 2022, Israel y Alemania finalizaron un contrato para 3 submarinos de próxima generación, clase Dakar, para reemplazar a los submarinos Dolphin 1 ya envejecidos, con entregas previstas desde 2027 hasta principios de la década de 2030. Se espera que estos barcos sean más grandes, cuenten con AIP mejorado, sistemas de combate y sensores más avanzados y mayor capacidad para misiles y sistemas no tripulados. Estos barcos deberían permitir que Israel mantenga la superioridad submarina sobre Egipto en la próxima generación. Las relaciones entre Israel y Turquía empeoran, y con Argelia son frías en el mejor de los casos. Podría tener que depender de una capacidad secreta si estallara una guerra islámica a gran escala contra Israel, como la de 1948 en un futuro cercano. Armas nucleares. El arsenal nuclear de Israel es uno de los secretos militares peor guardados del mundo. Israel y aliados como Estados Unidos mantienen oficialmente la ambigüedad nuclear, aunque todos saben que poseen armas nucleares. Se cree ampliamente que todos los submarinos de Israel son capaces de lanzar armas nucleares, lo que los convierte en algunos de los pocos SSK en el planeta capaces de lograr esto. Esos tubos de 650 milímetros en los submarinos Dolphin 1 y Dolphin 2 pueden lanzar misiles de crucero, Popeye, turbo lanzados desde submarinos, considerados capaces de portar ojivas nucleares de unos 200 kilotones y con alcance mínimo de 930 millas. Si esto es cierto, Israel tendría una capacidad de segundo ataque desde el mar que podría sobrevivir a un primer ataque, igualando el poder de Francia. Con tanto poder submarino en el Mediterráneo, es difícil imaginar que potencias externas como Rusia y China logren una posición decisiva ahí, aunque sus flotas sean mucho más grandes. Mientras el poder unificador de la OTAN en la región se mantenga, la situación submarina debería permanecer más o menos bajo control. Él iba a ser el títere favorito de Putin. El hombre que preguntaría ¿qué tan alto? Cuando Putin le dijera que saltara. Pero algo ha cambiado en el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Putin le ha dicho que salte una vez más, pero la respuesta no fue la que el líder de Rusia esperaba. Lukashenko ha hecho lo impensable. Ha humillado a Putin al ceder ante las amenazas que hizo Ucrania. Ahora tenemos la historia de un dictador que apenas acepta que nunca quiso admitir que Rusia no puede proteger a Bielorrusia. Eso significa que Putin no puede forzar a Lukashenko a ir a la guerra. Putin ha estado tratando de aumentar la presión. Mientras Rusia tiene dificultades para hacer algo en Ucrania, Putin le ha dejado muy claro a Lukashenko que el perro que antes era fiel debe morder cuando se le ordena. Como informó el Kyiv Post el 25 de junio, Putin ha estado aumentando la presión sobre el aliado más cercano que le queda en Europa. Rusia busca que Bielorrusia tenga mayor protagonismo en la guerra de Putin. Eso incluye permitir que Rusia lance más drones desde territorio bielorruso y quizás incluso abrir un nuevo frente, usando al ejército bielorruso para que Ucrania tenga que enfrentarlo. Pero Lukashenko no ha avanzado tan rápido como quisiera Putin. Eso ha llevado a Putin a decirle a su perro faldero que Bielorrusia recibirá menos apoyo financiero de Moscú si no coopera con todo lo que Putin exige. Esa es una amenaza grave. Más del 40% de las exportaciones totales de Bielorrusia, junto con el 55% de sus importaciones, están vinculadas a Rusia. Y por un momento, parecía que Lukashenko iba a ceder ante las exigencias de Putin. Aunque ahora pide paz entre Rusia y Ucrania, esto es un gran cambio respecto a cuando Lukashenko decía que Rusia podía aplastar a Ucrania. El dictador bielorruso dijo que estarán junto a Rusia y advirtió que la guerra cambiará si Ucrania busca involucrar a Bielorrusia. Estas son palabras de un hombre muy asustado, como muestran las acciones de Lukashenko cuando Ucrania aumentó su presión. Putin presionaba a Lukashenko para entrar en guerra y Ucrania advirtió al respecto.
Lukashenko tenía una semana para cerrar las estaciones de retransmisión de drones rusos en Bielorrusia, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 19 de junio. No hacen falta más palabras. En sus torres hay estaciones de retransmisión, estaciones rusas, bielorrusas, ¿qué más da? Zelensky afirmó que esas estaciones se usaron para guiar drones rusos contra civiles ucranianos. Ciérrelas, dijo Zelensky, con un tono más agresivo hacia Lukashenko que en cualquier otro momento de la guerra. El presidente de Ucrania dio a Lukashenko una semana, lo que provocó presión de Putin, y para Lukashenko se enfrentó a una situación de pesadilla. Ya no podía calmar a Putin solo con palabras y algunas estaciones de relevo. El dictador quedó entre la espada y la pared. ¿Debería ceder ante la presión rusa o ucraniana? Obtuvimos nuestra respuesta el 24 de junio. Esa es la fecha en que el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISOBLO, reveló que Lukashenko hizo un gran movimiento que humilló a Putin y le hizo darse cuenta al líder de Rusia de lo limitado que realmente es su alcance. El títere apagó los repetidores de señal en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania al menos 2 días antes de la fecha límite de Zelensky. Esto es miedo. Lukashenko se da cuenta de que debe estar aterrorizado por Ucrania y pese a su fanfarronería, este solo acto deja claro que no quiere involucrarse en la guerra de Putin. Aún hay cosas por ver. Sabemos que las estaciones de relevo dejaron de operar, pero no si ya fueron desmanteladas. Por ahora, detenerlas basta por el mensaje que transmite. Lukashenko no quiere enfurecer a Zelensky más de lo que ya lo ha hecho. Vemos a un dictador que protege sus intereses en vez de apoyar completamente a Putin. Por muy loco que Lukashenko pueda parecer a veces, al menos es lo suficientemente astuto como para estar prestando atención a lo que está pasando en Ucrania en este momento. Para un hombre desesperado por mantener el poder en Bielorrusia, lo que ve confirma que no conviene enemistarse con Ucrania. Lukashenko está observando cómo Rusia sigue sacrificando a más de 30.000 de sus soldados cada mes en una ofensiva de primavera y verano que se suponía iba a destruir a Ucrania, pero que terminó mostrando la debilidad del ejército ruso. Lukashenko probablemente habría visto los datos del ISW que nos dicen que Rusia perdió el control de 280 kilómetros cuadrados en mayo, ganando solo 40 en el proceso. Rusia está en números rojos. Es Ucrania la que sigue obteniendo ganancias netas de territorio, lo cual también logró en abril. Eso demuestra al dictador de Bielorrusia que Rusia no es la potencia conquistadora que él decía. Rusia es frágil y Lukashenko sabe que Ucrania es la razón de eso. Lukashenko también ve lo que más le aterra: drones ucranianos de largo alcance realizando ataques por toda Rusia. En el último mes aproximadamente, San Petersburgo ha ardido debido a drones ucranianos. Moscú ha sido atacada varias veces. Estas son las sedes del poder ruso y las regiones que Putin quiere proteger desesperadamente de la guerra, pero Ucrania las ataca una y otra vez. Luego está Bielorrusia, que prácticamente no tiene defensas contra drones. Básicamente, no hay nada que la proteja contra las oleadas de drones ucranianos si Zelensky decide lanzarlos. Lukashenko ve que Rusia está perdiendo la guerra. Lukashenko no solo observa esto, también lo dice. El dictador de Bielorrusia declaró a medios extranjeros que ya no cree que Rusia pueda ganar la guerra por la vía militar. Claro, dijo lo mismo de Ucrania, sugiriendo que ambos bandos estaban en un punto muerto. Sin embargo, esto sigue siendo un gran cambio respecto a cuando Lukashenko era un ferviente partidario de Putin y del inevitable colapso de Ucrania. En 2022, Lukashenko permitió que Rusia invadiera Ucrania desde territorio bielorruso. Ya ni mantiene los relés de señal porque Zelensky le puso fecha límite. Lukashenko ha pasado de ser uno de los partidarios más fervientes de Putin a alguien que cede ante la presión ucraniana. Pero si has estado prestando atención a otras cosas que están sucediendo en Bielorrusia, quizá te preguntes si todo esto es real. Aunque cede ante Ucrania, Lukashenko toma acciones que contradicen que realmente le diga no a Putin. Pero estos movimientos engañan. Parece que Lukashenko se prepara para unirse a la guerra de Putin. Sin embargo, lo que hace te sorprenderá y mostrará a Putin que Lukashenko siempre recurrirá a quien mejor pueda mantenerlo en el poder. Antes de explorar eso, recuerda que estás viendo el show militar. Si este es el tipo de análisis que quieres ver, entonces asegúrate de estar suscrito al canal. Así que estamos viendo una contradicción en las cosas que Lukashenko está haciendo. Por un lado, cede ante la presión ucraniana y cierra estaciones de retransmisión, pero no se puede negar lo que vemos. Bielorrusia se remilitariza como no se había visto durante la invasión de Ucrania por Putin.
El Atlantic Council informó sobre esto el 25 de junio, bajo un titular que sugiere que Lukashenko se prepara para entrar en la guerra. Putin ha presumido de transferir armas nucleares tácticas a Bielorrusia, aunque no se ha verificado de forma independiente, pese a que ambos países realizaron ejercicios nucleares conjuntos en Bielorrusia en mayo pasado. Bielorrusia elimina barreras políticas, legales y militares que limitan su participación en la guerra de Putin, lo que parece una mala señal. Lukashenko anunció en mayo otra movilización selectiva en Bielorrusia, vista de nuevo como preparación para una posible guerra. La mayor advertencia proviene de un informe que la oposición bielorrusa en el exilio entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Ese informe destacó 8 indicadores clave de que Lukashenko realmente se está preparando para la guerra, los cuales incluyen una doctrina militar aprobada en 2024 que permite ataques preventivos, y un aumento de 1,5 veces en el número de soldados contratados por el ejército bielorruso desde 2022. Todo esto apunta exactamente a lo contrario de lo que te acabamos de decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede Bielorrusia estar retrocediendo ante Ucrania cuando claramente se está preparando para la guerra? No todo es lo que parece. No se puede negar lo que Lukashenko está haciendo para fortalecer al ejército bielorruso. Sin embargo, él no está haciendo todo esto para prepararse para una guerra con Ucrania. Hay otra razón, y todo se reduce al tipo de hombre que es Lukashenko. Él es un dictador, y por mucho que haya sido un títere de Putin durante tantos años, si hay algo que los dictadores valoran más que las alianzas, es el poder que tienen en sus países. La realidad del aumento militar bielorruso es que en realidad no importa tanto como podría parecer, al menos en lo que respecta a Ucrania. Bielorrusia es débil militarmente y una movilización selectiva no lo cambiará. El país siempre ha tenido un ejército pequeño, probablemente porque Lukashenko confiaba en que Rusia defendería su territorio si era amenazado. O quizá más bien podía confiar en Putin para seguir en el poder. Por eso hemos visto tanta integración entre los ejércitos ruso y bielorruso en los últimos años. Lukashenko realmente creía que estaba apostando al caballo ganador cuando Putin lanzó su invasión. Luego pasaron los últimos 4 años y pico, y Lukashenko tuvo un duro despertar. Así que cuando vemos que Bielorrusia está fortaleciendo su ejército, no deberíamos verlo desde la perspectiva de que Lukashenko se está preparando para unirse a Putin en Ucrania. Eso sería un suicidio para el pequeño ejército y para Bielorrusia. Ahora, lo que realmente está haciendo Lukashenko aquí es lo que todos los dictadores de países pequeños hacen cuando las cosas se ponen difíciles y sus grandes protectores muestran sus debilidades. Lukashenko se está protegiendo a sí mismo. El dictador bielorruso nota el mal desempeño de Rusia en la guerra de Ucrania y entiende que ahora su prioridad principal es protegerse. Esa es la razón de la movilización selectiva y el fortalecimiento militar. Lukashenko no se hace ilusiones de que su gente lo quiera. La principal oposición de Lukashenko fue exiliada porque él sabe que si estuvieran en Bielorrusia podrían reunir apoyo suficiente para sacarlo del poder. Ahora que Rusia fracasa gravemente en Ucrania, con más de 30.000 bajas mensuales y pérdida de territorio ante Ucrania, Lukashenko no se prepara para unirse a Putin en la invasión. Prepara al ejército bielorruso para protegerse si todo se descontrola. Y hay más evidencia para este punto de vista de lo que podrías pensar. A pesar de su apoyo a Putin, Lukashenko no ha permitido que Rusia invada desde Bielorrusia tras los primeros días de la invasión. Desde hace más de 4 años no hay soldados bielorrusos en Ucrania. Lukashenko no entró en la guerra cuando Rusia iba bien, y menos lo hará ahora que ve que está perdiendo. Luego está esa cautela mencionada antes, como cerrar estaciones repetidoras. Así Lukashenko le dice a Ucrania que Bielorrusia no quiere parecer una amenaza. Incluso antes de ese cierre, el 16 de junio trajo la noticia de que Lukashenko había dicho abiertamente que Bielorrusia no era una amenaza militar para Ucrania en una entrevista en la que el dictador bielorruso incluso se disculpó con Zelensky por comentarios que había hecho en el pasado. También hay que considerar ese gran acuerdo. En marzo pasado, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bielorrusia mejoraron repentinamente. Lukashenko afirmó que había recibido una invitación para hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir un gran acuerdo mientras Estados Unidos suavizaba las sanciones contra Bielorrusia. A finales de mayo circulan rumores de que Lukashenko podría aparecer en una reunión de la Junta de la Paz creada por Trump. El deshielo entre Bielorrusia y Estados Unidos muestra que Lukashenko busca lazos con Occidente, algo imperdonable para Putin, ya que Lukashenko debería ser un títere.
Pero estos movimientos muestran a Putin que el dictador, quien llamó hermano mayor al presidente de Rusia, ahora busca salvarse en vez de obedecer a Rusia. Lukashenko se protege porque sabe que entrar en guerra con Ucrania sería desastroso para él y su país. Lukashenko tiene razón. Bielorrusia no tendría ninguna oportunidad. Ya dijimos que Bielorrusia es una potencia militar menor. Eso es aún más cierto al comparar la nación con Ucrania. Las fuerzas bielorrusas carecen de experiencia de combate y Lukashenko las mandaría al matadero en Ucrania contra tropas ucranianas que luchan desde 2022. Lukashenko lo sabe mejor que nadie. En la misma entrevista en la que se disculpó con Zelensky por sus comentarios pasados, admitió que Bielorrusia es vulnerable. Esa es una confesión con doble mensaje. Lukashenko dice que el ejército bielorruso no puede enfrentar a Ucrania y que Rusia no podría proteger su territorio ni su presidencia si entra en la guerra. Militarmente, Bielorrusia no tiene oportunidad. Su ejército activo de 63.000 y sus 365.400 reservistas quedan empequeñecidos frente a los 900.000 soldados activos de Ucrania por sí solos. Y eso es sin contar los 4 millones de reservistas. Bielorrusia no destaca en ningún aspecto, ya sea en tierra, mar o aire, y lo peor para Lukashenko es que sabe que los drones de Ucrania causarían un gran daño a su país. Ha visto cómo los drones ucranianos atacan toda Rusia, convirtiendo su tamaño en una gran debilidad. Bielorrusia es pequeña comparada con Rusia, pero eso la hace más compacta. Cada centro industrial en Bielorrusia sería un objetivo para los drones ucranianos, atacando sin restricción a una nación cuya economía, tan dependiente de Rusia, colapsaría ante la baja producción y nuevas sanciones. Lukashenko evita conflictos con Ucrania. Y ya no cree que Rusia pueda protegerlo. Rusia intenta persuadir a Lukashenko de que se quede con Putin. El 23 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que Rusia protegería a Bielorrusia con toda una gama de medidas si llegaba el momento, tal como protegió a los líderes de Venezuela, Siria e Irán cuando estuvieron bajo amenaza. Espera, esos líderes ya no están. Lukashenko ha visto lo bien que Rusia protege a sus aliados y sabe que sufriría el mismo destino si provocara al oso ucraniano al volver a activar los relés y enviar a su ejército a la guerra. Vemos la raíz del comportamiento errático de Lukashenko en los últimos meses. Aquí tenemos a un líder que nunca ha sido muy diplomático, intentando caminar por la cuerda floja entre Rusia y Ucrania, y no lo está haciendo muy bien. En un momento grita que apoya a Putin y al siguiente se disculpa con Zelensky. Habla sobre el posible futuro de Bielorrusia y advierte a Ucrania que no la involucre en la guerra. Luego corta los relés de señal tras la exigencia de Zelensky. Y mientras todo este comportamiento contradictorio apunta a un dictador en crisis, todo se reduce a un hecho simple. Lukashenko simplemente está tratando de salvar su propio pellejo. Sabe que entrar a Ucrania sería una catástrofe. No solo para su ejército, también para su futuro como dictador de Bielorrusia. El 26 de junio, UA News reveló que el analista político Igor Tishkevich ha destacado cómo prácticamente nadie en Bielorrusia quiere tener algo que ver con la guerra de Putin y no lo han querido desde el principio. Tishkevich afirma que entre el 55 y 60% de los bielorrusos se oponen firmemente a cualquier participación del ejército bielorruso en la guerra de Ucrania. Solo entre 5% y 7% apoyan activamente ese escenario, lo que revela todo sobre las acciones de Lukashenko. Ha logrado mantener su control sobre el poder al depender de Rusia durante tantos años. A medida que Rusia se debilita, Lukashenko tiene que empezar a escuchar a la gente, y ellos le están diciendo que no aceptarán el derramamiento de sangre inevitable que mancharía sus vidas si Lukashenko hace lo que Putin quiere que haga. Si Bielorrusia entra en guerra, Lukashenko probablemente enfrentaría un levantamiento. Esa es la razón del aumento militar bielorruso. Todo se trata de mantener a Lukashenko en el poder, mientras él desesperadamente busca una salida del hoyo en el que se metió cuando apoyó a Rusia en 2022. Si logras descifrar el código militar de tu enemigo, se exponen sus debilidades y la victoria se vuelve inevitable. Ucrania lo sabe. El impulso que ha construido en 2026 se basa en una comprensión profunda de todo, desde la estrategia rusa hasta el equipo militar y los sistemas que Moscú tiene en funcionamiento. Pero ahora Ucrania va a hacerlo saltar todo por los aires. Ucrania ha descifrado y expuesto los principales sistemas militares rusos ante todos los enemigos de Putin. En una jugada genial, Ucrania acaba de darle a la OTAN las llaves de todo el arsenal ruso. Se han revelado secretos, se pueden crear estrategias para enfrentar a Rusia. Las armas de Rusia acaban de ser usadas en contra del mismo país que las ha estado usando contra Ucrania durante más de 4 años. ¿Cómo? Trophy Lab.
Ese es el nombre de una nueva base de datos ucraniana con información técnica sobre todas las armas rusas que Ucrania ha enfrentado desde febrero de 2022. El ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fyodorov, compartió los detalles en una publicación en X con la que anunció el lanzamiento de esta nueva base de datos. Ucrania lanza Trophy Lab. Abrimos acceso a tecnologías de armas rusas capturadas para socios de todo el mundo. Cada misil, dron y vehículo incautado en el campo de batalla ahora es fuente de conocimiento para el mundo libre, afirmó Fyodorov. Esto ya es enorme por muchas razones que vamos a desglosar, pero hay más. Según el ministro de Defensa de Ucrania, los aliados no solo accederán a unos pocos archivos con especificaciones técnicas, podrán acceder a las mismas armas que Ucrania ha recuperado directamente, lo que permitirá un estudio más profundo que se podrá agregar a la base de datos para que todos lo vean. Por esta plataforma segura, gobiernos aliados, laboratorios y fabricantes de tecnología de defensa acceden a datos técnicos, informes y vulnerabilidades. Los usuarios pueden pedir equipos físicos para pruebas, lo que acelera el desarrollo de contramedidas. Lo que estamos viendo aquí es muy simple. Ucrania ha descubierto cómo funcionan docenas de armas rusas, lo que le ha permitido mantenerse un paso adelante de Putin. Ahora, Ucrania se está preparando para compartir toda esa información con aliados que tienen más dinero, más equipo y, crucialmente, que no están operando en una zona de guerra activa para exponer aún más las fallas en todos los sistemas de armas de Rusia. Esto va a ser de beneficio mutuo. Ucrania revela lo que sabe, sus aliados amplían esa base de conocimientos y todos los que se oponen a Rusia se benefician. Putin estará totalmente furioso. Una vez más, Ucrania ha sacado algo de la manga que el presidente de Rusia nunca pudo prever, y todo lo que puede hacer es observar cómo secretos que nunca debieron ser revelados en el escenario mundial caen directamente en manos de los enemigos de Rusia. Y lo que realmente enfurecerá a Putin es que Ucrania podrá agravar las heridas de Rusia. Trophy Lab no existiría si Rusia no hubiera invadido Ucrania. Mientras Putin lanza más asaltos terrestres y aéreos, la base de datos de Ucrania solo se fortalecerá. Tras los ataques quedan escombros. Eso es lo que Ucrania puede recuperar y estudiar para conocer mejor las armas rusas. La gran ironía aquí es que la estrategia de Rusia va a ser su perdición, específicamente en el frente de drones y misiles. Putin ha recurrido a ambos tipos de armas mientras la campaña terrestre rusa se debilita. France 24 informa que solo en mayo, Rusia lanzó 8.150 drones de ataque contra Ucrania, lo cual es un récord, junto con 211 misiles y miles de bombas guiadas. Todas estas armas dejarían escombros, proyectiles, casquillos y chips con información valiosa sobre lo que construye Rusia, cómo lo hace y cómo contrarrestar esas armas. Cuando esos escombros caen en manos de personas con conocimientos técnicos que pueden desarmarlos por completo, se revelan secretos enormes. Putin debió saber que Ucrania, entre todos los países que podía atacar, sería capaz de desarmar las armas rusas. Ha presenciado de primera mano la innovación constante de Ucrania durante su llamada Operación Militar Especial. También podría saber, como señala las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, que la ciencia y la ingeniería ucranianas representaban entre el 13 y el 15% del potencial de investigación y desarrollo de la antigua Unión Soviética. Los científicos ucranianos sabían lo que Rusia construía hasta inicios de los 90, puede que incluso hayan trabajado en muchas de las armas que Rusia está usando en este momento. Ataca a la gente con conocimientos técnicos y quedarás expuesto. El Trophy Lab va a revelar cada secreto militar que Rusia quiere mantener oculto. Ucrania lleva tiempo preparando esta iniciativa. El 28 de mayo, Euromaidan Press informó que el Gabinete de Ministros de Ucrania adoptó nuevas reglas sobre el manejo del equipo militar ruso. Esas reglas detallan los procedimientos para transferir equipo ruso capturado y, sobre todo, establecieron un marco legal para usar la información de estas armas para desarrollar las defensas de Ucrania y reforzar la cooperación internacional. Aunque Fyodorov mencionó los trofeos, la medida se vio al principio como una forma de que Ucrania optimizara el uso del equipo ruso capturado y abandonado para sus necesidades defensivas. Con Trophy Lab, Ucrania reveló algo mayor. Ahora los enemigos de Rusia tienen mucha información obtenida tras años de lucha de Ucrania. Esa información está disponible para naciones occidentales y empresas de defensa y puede servir para crear armas que contrarresten los activos más peligrosos de Rusia. Eso es muy importante para la OTAN y Ucrania, como explicaremos pronto. Sin embargo, primero está el pequeño asunto de cómo va a funcionar Trophy Lab. Esto es lo que sabemos. Fyodorov ya cubrió algunos aspectos básicos. Trophy Lab será un repositorio compartido de armamento ruso e incluye casi todo lo que Ucrania ha obtenido.
Eso significa misiles, drones, vehículos abandonados y muchos otros sistemas que Rusia ha utilizado y dejado atrás en territorio ucraniano. La base de datos no es pública. Quien desea acceso debe solicitarlo. Tras obtenerlo, puede descargar documentación técnica, consultar estudios e informes y pedir a Ucrania muestras de armas de la base de datos para su análisis. El sitio web oficial de Trophy Lab indica que la base de datos inicial tendrá más de 115 muestras, todas capturadas en el campo de batalla y enviadas a instalaciones ucranianas para investigación. Esas muestras se dividen en un catálogo que tiene 79 categorías y subcategorías de equipos. Esto también permite a Ucrania destacar materiales y componentes usados en armas rusas. Así que no solo se están exponiendo las armas en sí, sino también los componentes específicos que se utilizan para fabricarlas. Ucrania también pondrá a disposición más de 225 estudios completos proporcionados por laboratorios, instituciones científicas y centros de ingeniería. Aquí vemos una plataforma de investigación con gran potencial. Ucrania ha logrado recopilar toda esta información incluso mientras se defiende de Rusia y recibe ataques de largo alcance. Eso es impresionante. Saber sobre las armas que serán expuestas en esta base de datos muestra hasta dónde llega Ucrania para crear un recurso útil para los enemigos de Rusia. En su informe sobre Trophy Lab, Defense News revela que entre las 115 muestras capturadas se encuentran misiles hipersónicos Kinzhal y el tanque de batalla principal T-90M de Rusia. Estas son de las mejores armas de Rusia. Ahora los enemigos de Putin pueden leer todo sobre ellas o acceder directamente a las muestras para estudiarlas. Defense News afirma que los socios verificados pueden pedir muestras para pruebas físicas según lo que deseen descubrir. La inspección no destructiva probablemente será la más común. Trophy Lab permite a los socios pedir muestras para desarmar o realizar pruebas destructivas. Esto último podría resultar especialmente valioso para cualquiera que intente desarrollar contramedidas y dispositivos de guerra electrónica diseñados para neutralizar las armas de Rusia. En cuanto a las solicitudes, están abiertas en este momento. Eso no significa que cualquiera pueda enviar sus datos. Bueno, eso no es del todo exacto. El sitio web de Trophy Lab tiene una página de registro y cualquiera que esté viendo esto podría intentar llenar el formulario. El formulario aclara que solo pueden postularse instituciones gubernamentales extranjeras y empresas de defensa. Ucrania también pide documentos y cartas firmadas para evitar conflictos de intereses y facilitar la verificación. Podrías postularte, pero serás descartado como cualquier entidad que intente evadir el proceso de Ucrania. Rusia no sabrá qué conoce Ucrania sobre sus armas ni podrá hacer ajustes con la información de la base de datos ucraniana. Ucrania ya tiene todo listo. Ahora que entendemos el funcionamiento del Trophy Lab, surge la pregunta clave. ¿Por qué es tan importante esta nueva base de datos? Antes de profundizar en las respuestas, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si estás obteniendo información del canal, recuerda suscribirte para que puedas ver más de nuestros videos diarios. Comencemos con lo obvio. La llegada de Trophy Lab es muy importante para Ucrania, pues busca fortalecer lazos con sus aliados, sobre todo los de la OTAN. Fyodorov lo deja claro al señalar que Rusia está usando todo su arsenal contra Ucrania y que Ucrania ha estado desmantelando sistemáticamente la parte de ese arsenal que ha capturado para poder aprender cómo detenerlos. La OTAN necesita esa información. La Alianza de Defensa Colectiva y sus miembros ya han brindado un enorme apoyo a Ucrania y siempre buscan hacer más. La secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Benedetta Berti, lo dejó claro el 17 de junio, señalando que el 99% de la asistencia militar que recibe Ucrania proviene de los aliados de la OTAN y que reafirmar el apoyo de la organización a Ucrania es una prioridad. Antes de la cumbre de la OTAN en Ankara del 7 al 8 de julio, Trophy Lab es una forma en que Ucrania retribuye a la alianza y muestra que las relaciones entre Ucrania y sus aliados de la OTAN no son unilaterales. Ucrania revela secretos que ayudarán mucho a la OTAN a defender sus intereses contra Rusia. Y francamente, Trophy Lab no pudo haber llegado en mejor momento. A fines de 2025, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que Rusia intensifica su guerra híbrida contra miembros de la alianza y podría atacar a una nación de la OTAN dentro de 5 años. Eso equivale a una fecha límite para finales de 2030 o quizás antes, para que la OTAN se organice y prepare el tipo de defensa que necesitará para protegerse contra la agresión rusa. Algunos dicen que el plazo es aún más corto de lo que sugiere Rutte.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirma que expertos alemanes dicen que podría suceder en 2029. Según informa CBC de Canadá, esta es aparentemente una opinión consensuada entre varios miembros de la OTAN y está respaldada por movimientos que Rusia está haciendo en este momento. Se instala infraestructura para desplegar hasta 115.000 soldados en las fronteras nórdicas y bálticas, amenazando los flancos oriental y septentrional de la OTAN. Rusia ha puesto a prueba procesos relacionados con armas nucleares en Bielorrusia. Aunque está envuelto en una guerra contra Ucrania que está lejos de ir según lo planeado, Putin se está hundiendo aún más en una espiral de agresión, y la OTAN es el objetivo obvio. Teniendo todo eso en cuenta, la OTAN necesita toda la información posible sobre las armas y tácticas rusas. Trophy Lab la proporcionará. Este tesoro permitirá a los miembros de la OTAN desarrollar contramedidas contra las armas rusas que quizá antes ni se habían imaginado. Obviamente, esto es importante para la OTAN, pero para Ucrania también podría significar que innovadores fuera de su propio territorio podrían idear conceptos que se puedan usar para contrarrestar a Rusia. Y Putin no puede hacer nada al respecto. Cada ataque que Rusia lanza, ya sea terrestre o aéreo, le da a Ucrania la oportunidad de capturar más trofeos y compartir más datos con la OTAN. La única manera de detener este flujo de información es que Putin ponga fin a su invasión. Eso no pasará. Desde el lanzamiento de Trophy Lab, cada día quedarán expuestos más de los mayores secretos de Rusia ante y por las mismas personas que no deberían estar viendo esa información. Eso no solo es peligroso para Rusia, también es humillante para un líder que por años se ha mostrado como el único capaz de defender al país de la OTAN. Más allá de esto, Trophy Lab es otro ejemplo de lo que Ucrania ha hecho desde hace tiempo. Toda la experiencia de combate que Ucrania ha adquirido a través de sus propios sacrificios durante la invasión rusa se está convirtiendo en un activo transferible que hace que Ucrania sea más valiosa para sus socios que nunca antes. Trophy Lab puede ser la culminación del intercambio de conocimientos de Ucrania, pero no es el único. En 2026, supimos que Ucrania entregó más de 500.000 horas de grabaciones de drones, usadas ahora para entrenar inteligencia artificial que se instalará en más drones. Estos videos del frente muestran cómo se pueden atacar las armas rusas y ofrecen información sobre las tácticas que utiliza Rusia. En el ámbito del entrenamiento de inteligencia artificial, también permiten que los sistemas autónomos identifiquen objetivos, lo que les permite atacar sin intervención humana. Lo que hace que las grabaciones de Ucrania sean especialmente valiosas es que son reales. Tienes todas las condiciones climáticas, terrenos y escenarios impredecibles que una simulación no puede replicar, dice Peter Kent. ¿Quién es el director ejecutivo de Enabled Intelligence que usa estas grabaciones en su trabajo? Y ese es el gran punto. Todo este conocimiento ha sido probado en batalla por Ucrania, lo que lo hace mucho más valioso que las simulaciones y suposiciones. Vemos evidencia de que Ucrania convierte su experiencia en un activo transferible en la región del Golfo. Tras la operación Furia épica de Estados Unidos contra Irán, los países del Golfo vecinos sufrieron frecuentes ataques de drones Shahid y misiles iraníes. Ambas son armas que Rusia ha estado usando contra Ucrania, lo que de repente hizo que la experiencia que tiene Ucrania sea extremadamente valiosa para naciones que quizás nunca antes hubieran recurrido a Ucrania como socio de defensa. Ucrania envió a más de 200 expertos en drones al Golfo para mostrar a países como Qatar y Arabia Saudita cómo defenderse de drones iraníes. Esto llevó a que Ucrania firmara alianzas de defensa por 10 años con 3 países del Golfo, incluyendo los ya mencionados y Emiratos Árabes Unidos. ¿Tendrán esas naciones acceso a Trophy Lab? Tal vez. Y si ellos, junto con todos los aliados occidentales de Ucrania, hacen pleno uso de esta nueva base de datos, entonces Rusia se enfrenta a la posibilidad de un esfuerzo de investigación verdaderamente global, enfocado completamente en neutralizar cada arma que se use en Ucrania. Esto es consecuencia de las acciones de Putin. Si no hubiera invadido Ucrania, esta información podría haber quedado en secreto. Rusia habría podido mantener la ilusión de ser una de las principales potencias militares del mundo sin que nadie lo notara. La incompetencia de Rusia ya quedó expuesta tras más de 4 años de fracasos en Ucrania. Las armas usadas por Rusia han sido analizadas para extraer información transferible, con Ucrania como foco central. Rusia cayó otra vez en una trampa. Mientras más lucha, más información recibe Ucrania y se fortalecen sus alianzas con socios. Trophy Lab es ahora el canal de una catástrofe provocada por Putin. También simboliza que Ucrania se vuelve un actor fuerte en la industria de defensa global. Durante gran parte de la guerra, Ucrania ha sido vista como receptor.
Ahora esa situación ha cambiado. Aunque Ucrania sigue recibiendo ayuda, como los $4.000 millones comprometidos por países de la OTAN en la reunión del formato Ramstein del 18 de junio, ahora puede responder igual. La diplomacia de drones de Ucrania le permitió formar acuerdos en la región del Golfo. Trophy Lab podría ser el catalizador de más asociaciones, donde Ucrania aporta información y los aliados fabrican armas. Hay más potencial gracias a Trophy Lab, que deja a los aliados revisar armas rusas por sí mismos. Tal vez los aliados propongan ideas y Ucrania las construya y pruebe en el campo de batalla. Esto es una simbiosis entre Ucrania y sus socios. Relaciones antes unilaterales ahora son de intercambio claro, haciendo de Ucrania un socio invaluable para quienes la apoyan contra Rusia. Y cuando se trata de Rusia y Ucrania, estamos viendo cómo la influencia de Putin se desvanece mientras la influencia de Ucrania crece, y todo está ocurriendo en tiempo real. Rusia ha perdido aliados clave como Venezuela, Irán y Siria porque los líderes apoyados por Putin fueron derrocados. Pero la influencia de Ucrania hoy es más fuerte que nunca. Las naciones que antes podrían haber buscado la ayuda de Rusia para su defensa ahora están recurriendo a Ucrania. La guerra de Putin fortaleció a la OTAN en lugar de debilitarla, y ahora Ucrania es clave para que la OTAN sea más fuerte que nunca. Las peores pesadillas de Putin se hacen realidad. Y mientras las armas de Rusia quedan expuestas y Ucrania se asegura de que Rusia ni siquiera pueda descubrir lo que se ha aprendido sobre estas armas, Putin tiene que enfrentar el hecho de que sus esfuerzos por dividir solo han llevado a más unidad. Ucrania es ahora lo que Putin siempre temió. Ahora la OTAN tiene las llaves de todo el arsenal ruso. La última humillación de Rusia está a punto de ser lanzada. Trophy Lab es una revelación del fracaso de las Fuerzas Armadas rusas como ninguna otra. Rusia ya debería estar acostumbrada a hacer el ridículo con sus armas. Gastó miles de millones en un supuesto caza furtivo de quinta generación, solo para obtener resultados tan patéticos que muestran lo rezagada que está Rusia frente a Estados Unidos y China. El Su-57 es pura publicidad y nada de resultados, y puedes descubrir por qué si ves nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al programa militar para ver más de nuestros reportajes sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.